Bat. Egoki bada, 2016ko abenduaren 29an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Bai, Sergio? Bai. Bai, Pepe? Sí. Bai, Besori bai, EH Bilduk, Ados. PSek, De acuerdo. EAJak, Ados. Ederto, urrengo puntua mesedez. 2. Alkateak eta arloetako ordezkariek 2016ko abenduaren 19tik 2017ko urtarrilaren 17 bitartean egindako dekretuen barri emotea. Ez daki honi buruz zer dagoen? Sí, nada, uno rápido y breve. Decreto 4104-2016 respecto a la firma del convenio con la mercantil Eñut Comunicación de un convenio para la gestión de la publicidad en los minipuntos limpios. Sin más, a ver si podéis informar cuando se pueda. Se recoge, bai. Sí, dos decretos que quería que... uno de ellos es el tema de Arigoiti, de Azcuena Agustinza, de la constructora. Se va a tramitar las causas legales, pero lo queríamos preguntar si, como ha habido conversaciones con él, es que se ha negado rotundamente, que ha pasado el tiempo, si ya esa tramitación creemos que luego se deba informar, que tenga que ser pública, que se informe a toda la población de Basauri, que hay gente que se ha apoderado de unos terrenos, que ha habido un convenio y que realmente no quiere cumplir aquello que ha acordado. O sea, creo que es conveniente de que todo el proceso que se haga, pues que si esté informado el pueblo, ¿no? Pero yo, de momento, pues que si nos informe que lo que ha habido con él. ¿Qué decreto es, Ubi? El decreto es el decreto 4044/2016. Vale. Y el otro es el decreto número 14/2017, es el tema de que el burro que se utilizó en fiestas. Aquí ha pasado el tiempo ya, se les pide alegaciones y presentan a las personas que usaron el burro. Entonces, como ha pasado ese tiempo, también que se informe, ¿no?, de cómo este procedimiento y lo que en su día se hizo, ¿no?, pedir si se tenían los temas legalizados, ¿no?, los análisis de sanidad también, pedidos y demás. El plazo está pasado también, con lo cual han tenido que presentar alegaciones o no, pero el plazo de 10 días, dice, de la Vale. denuncia. Se recoge. Besterik? Urrengo puntua mesedez. 3. EH Bildu taldeak aurkeztutako idatziaren berri emotea. Non jakinarazten duten, aldatu egingo direla taldeak zenbait informazio batzordetan, erakunde autonomoen kontseilu errektoretan eta eskola kontseilutan dituen ordezkariak. Bueno, suposatzen da informazio zabaltzea baino ez dela, beraz, enteratuetzak edo jakintuetzak emo genduke gure burua eta besterik ez dago, nire ustez, ezta? Edertu, beraz, urrengo puntua ez daki Bildutik ezeo zer esan beharra dagoan edo, venga, aurrera orduan. 4. 2016ko laugarren hiruhilekoari dagokion eragozpenen txostenen berri emotea. Honi buruz, zerbait, beraz, urrengo puntua mesedez. 5. Hasierako onespena emotea 2017ko aurrekontu orokorrari. Bueno, ohikoa denez, da ja bosena maien batxarra zanda dau, zeo zelako aurkezpen txikitsu bat egingo neuke, egingo genduke, eta gero parte hartzeko txanda zabaldoko litzateke betiko moduan, eta egon beharreko ez da bai da edo batea egon daiten. Bueno, primero, se presenta un proyecto de presupuestos que, como viene siendo línea en los últimos años, mantiene la apuesta por 3 aspectos fundamentales: promoción económica y empleo, 4 diría más bien. Actuaciones en barrios sin grandes obras faraónicas, porque evidentemente no hay para grandes obras. Otra cosa es que fueran necesarias o no, pero no hay, aunque lo fueran.
Gasto social y mantenimiento de servicios y equipamientos básicos, que parece que esto no cuesta nada, pero levantar la persiana todos los días al municipio de Basauri le cuesta muchísimo dinero y el mantenimiento de unos servicios, yo diría de bastante calidad, también le cuesta mucho dinero. Presupuesto prudente, realista, en relación a los ingresos que tenemos. Reduciéndose, como apunte, respecto al año pasado, un 1,2% presupuesto, quedando un presupuesto de 49.400.000 euros. Una reducción, evidentemente, porque se da una reducción de ingresos. Bueno, también sobre esto decir que llevamos varios años en los que los ingresos, sobre todo de Udalkutxa, van a la baja y esto suponen, hay que recordarlo también, cerca del 50% del presupuesto municipal, más o menos en todos los municipios, punto arriba, punto abajo. Para este año las aportaciones de Udalkutxa serán de 1 millón menos respecto al año pasado y del año pasado ha habido que devolver también de lo que se calculó que se iba a recaudar y luego no se recaudó, a Diputación también recordemos 1.900.000 euros. Afectando evidentemente también esto de una forma muy seria al remanente, que como todos sabemos también es una fuente, un sitio donde se suele sacar también dinero para determinadas actuaciones e inversiones. En esta situación, pues cómo no, las cuentas, como no puede ser de otra manera, deben ser prudentes y deben garantizar también la estabilidad. La situación es la que es. Objetivos del nuevo presupuesto, seguir prestando los servicios fundamentales, concentrar esfuerzos en política económica y empleo, actuaciones en barrios, política social, áreas que mantienen su peso en el presupuesto, su peso económico, áreas o ejes de actuación que se han basado también, de alguna manera, en áreas o ejes de actuación que se plantean, se marcan como prioritarios los vecinos en distintos procesos de participación seguidos. Bueno, alguna puede decir que esto es ser continuista. Si ser continuista es atender a las necesidades que se expresan por parte de los vecinos, pues bendito continuismo. Otra cosa es que si tuviéramos un poco más de dinero, seguramente seríamos más ambiciosos. Se han adaptado los gastos a los ingresos estimados, ajustando gastos no tan prioritarios y adecuando también determinadas partidas a los gastos reales, esto es, a lo que realmente se gasta, a su ejecución real. Bueno, esta estrategia también nos ha permitido mantener prestaciones y servicios fundamentales e incluso aumentar un poco la inversión dentro de nuestras limitaciones porque, evidentemente, puedes gastar lo que tienes, no lo que no tienes. Algunos datos. Área de política social, con 7.553.000 euros, mantiene las prestaciones de servicio de ayuda a domicilio, incluida la ampliación que ya se implantó el año pasado o el anterior, de fines de semana y festivos de este servicio. También se mantiene el presupuesto de ayudas sociales en base a lo estimado que se gaste, lo que se ha venido gastando. Servicios de atención a la infancia, residencia y otros servicios de mayores o el área de igualdad no se tocan. También hay que decir que ha habido apoyo de otras instituciones, como Diputación, que ha permitido que el presupuesto incorpore nuevas acciones, por ejemplo, en promoción económica y empleo, a través de Beargintza, que había aumentado su presupuesto en un 3%, y mantiene los servicios que ha venido prestando, incorporando 2 nuevos programas de mejora de la empleabilidad, uno orientados a mayores de 45 años y otro a menores de 30. Bueno, también hay que decir que al haber concedido Diputación una subvención mayor, la aportación municipal puede ser menor y aún así ha aumentado un 3% el presupuesto de Beargintza. También se ha conseguido más financiación externa, tanto de Diputación como de AVE o a través del Gobierno Vasco, de estamentos pertenecientes o de Gobierno Vasco, para, entre otros, Euskaltegi, Social Antzoquia y MD Basauri Kirolak. En Hacienda se bajan también los gastos con la reducción de la amortización de préstamos y con la reducción de las transferencias a los organismos autónomos en temas como el gasto de energía, que se intentan unificar de forma que rentabilicemos mejor los recursos y el servicio de alguna manera nos puede salir también más barato. Esto también se llama rentabilizar y a ser más eficaces. Inversión se incrementa en un 5,1 respecto a 2016, con 1.200.000 euros destinado una gran parte a Usuegin, a obras en barrios, que sería en torno a 500.000 euros, sumándole a estos 500.000 euros 100.000 para mejoras en centros educativos,
300.000 para gastos de urbanización de entornos a las viviendas de protección. También creo que hay que recordar, y es justo, y antes lo decía, poner en valor el nivel y la cantidad de servicios y programas que presta el Ayuntamiento. Y el Ayuntamiento somos todas y todos. Yo diría que un nivel muy alto, incluso comparando con otros municipios. Por otra parte, algunos precios y tasas públicas llevan años congelados, son muy bajos, eso lo sabemos, y es una cuestión que se ha empezado a abordar y debemos seguir haciéndolo, a mi juicio. Y esto hay que sumar que el presupuesto del que disponemos para hacer frente, hay un dato muy gráfico a los servicios municipales y a las posibles actuaciones cada vez es menor. Dato, decía, muy gráfico. Año 2009, evidentemente otra coyuntura, justo acababa de empezar la crisis, pero año 2009, 63.700.000 euros. Año 2017, 49.400.000 euros. Creo que esto es terriblemente gráfico. Ante esta situación, pues responsabilidad, prudencia, priorización de las áreas que entendemos principales, tenemos claro, promoción económica y empleo, mejoras en barrios y gasto social. Y también estar abiertos, como no, a las aportaciones que puedan mejorar el presupuesto, evidentemente de quien ha querido hacerlas. Y abiertos en todas las posibilidades que tenemos y las prioridades marcadas. Algunas de estas aportaciones, yo creo que el presupuesto está configurado en base a varias fuentes. Evidentemente, el proyecto que se tiene en base a las prioridades marcadas y que se han expresado, también cuestiones que han sido expresadas en procesos de participación y en propuestas de vecinos y asociaciones, y una fuente importante también, yo creo, las de los partidos que han querido aportar con propuestas concretas que entendíamos que había que estudiar y que podían mejorar el presupuesto. Al modo que con el Partido Socialista se ha acordado, ha presentado una enmienda para hacer la pasarela entre la plaza de Lambide y Urbi, una pasarelita, digamos, que conecta ambas plazas. También ha presentado que conecta ambas plazas y que de alguna manera mejore la conexión del barrio todavía más. También una instalación de wifi libre en la plaza Arizoiti. Por otra parte, también el mantenimiento de la cuantía de algunas subvenciones que se habían reducido ligeramente. No me voy a extender con esto, también luego los partidos podréis hacerlo. Luego, algunos programas en el ámbito del ocio y de la cultura. A Basauri Bay también presentaba una enmienda similar con el tema de la pasarela, evidentemente en la misma línea que planteaba el Partido Socialista, y alguna obra concreta de reforma de algún cruce y de reforma de acceso a Ramón Careaga. Algunas de estas cuestiones, evidentemente, nos parecían adecuadas y algunas incluso teníamos previstas. Y repito, quien ha querido proponer ha propuesto, y esto, a nuestro juicio, mejora, desde luego, o puede mejorar el presupuesto y también el servicio de los baserritarras. Sin más, me gustaría destacar y agradecer el esfuerzo de algunas fuerzas políticas, evidentemente de todas, pero sobre todo de algunas, por trabajar en hacer propuestas concretas, repito, que mejoran el presupuesto y que también puedan suponer una mejora para la ciudadanía. Yo creo que así se ve el reflejo de la acción política, ¿no? En propuestas concretas, cierto, es dentro de los márgenes que tenemos, pero hay posibilidad de hacer propuestas concretas. Y creo que hay que agradecer que éstas se hagan y la actitud también de mejora a través de estas propuestas. Y con todo el respeto a todos, hombre, no entendemos que se pueda aportar al pueblo, con todo el respeto de cada uno, y cada una es libre de hacer lo que estime oportuno, y con todo el respeto del mundo tiene que ser tratado, como no puede ser de otra manera, pero no entendemos la actuación de aportar enmiendas a la totalidad, que es un caracruz y un sí o no a un presupuesto que al final es para todos los baserritarras. Nos parece que hay que hacer un mayor esfuerzo por hacer propuestas concretas, que eso sí puede mejorar un presupuesto. Resumen y acabo. Presupuestos que recogen aportaciones y prioridades de vecinos, de colectivos y también de partidos o los partidos han querido proponer. Propuestas que priorizan áreas principales y que esto es una constante desde hace 5 años, promoción económica y empleo, política social, actuaciones en barrios y mantenimiento de servicios. Presupuestos, si entiendo que solidarios, ni un solo baserritarra en situación de necesidad y que ha cumplido los criterios de concesión se ha quedado sin ayuda y no se quedará tampoco este año. Presupuestos orientados a mantener servicios y equipamientos básicos. Decíamos que cuesta mucho abrir la persiana, a unos niveles de gasto total del presupuesto elevadísimos, es mantener la persiana, va a abrir la persiana en este municipio, elevadísimos respecto al importe del presupuesto total. Y presupuestos responsables y realistas
Pues como en casa, uno no puede gastar lo que no tiene, simplemente. Y tiene que gastar lo que tiene en lo que entiende que es más necesario. Listo. Momentos. Pepe o Sergio, ez daki azkenean ordena zein dan. Sergio, bai, Sergio. Lo primero, buenas tardes. Primero va el CNA, Gaby, ya lo siento. Y bueno, yo soy uno de esos que ha presentado solo una enmienda a la totalidad y como se podrá ver y comprobar después de lo que voy a explicar, pues puede aportar y mucho y mejorar los presupuestos municipales. Porque parece que fue ayer, la verdad que nos reunimos ayer para aprobar los presupuestos de 2016 y ahora en menos de un año pues ya nos enfrentamos a las propuestas del equipo de gobierno para el 2017, que por cierto, con retraso otra vez, incumpliendo la norma foral. Vaya por delante que conste en acta, Toño, que mi voto va a ser negativo. Porque estas no son las cuentas que los vecinos y vecinas se merecen. La verdad que no son las cuentas que están esperando, pues, como he dicho, los más vulnerables y necesitados. Este proyecto de presupuestos, como ha dicho antes el alcalde, algunos pueden decir que es puro continuismo, pues es un puro continuismo trasnochado, que para colmo destina más recursos a las personas, no, miento, destina menos, destina menos recursos a las personas usuarias de los servicios municipales e incrementa los recursos destinados a los trabajadores y funcionarios. Parece que están siguiendo el modelo de las cajas de ahorros, ese que el fin social se transformó en el mantenimiento de los puestos de trabajo de los directivos y los empleados con sus grandes sueldos y prebendas. Y al final ya sabemos todos cómo acabó esa historia. Yo les diría, la verdad, que no insistan ahí en el viejo defecto español ese de sostenella y no enmendalla. Rectifiquen porque nosotros debemos estar al servicio único y exclusivo de los vecinos. Como se puede apreciar por las cifras, estas cuentas solo desprenden conformismo y resignación, como si fuese una especie de triste amargura que puede ser, pues, igual en esta época que estamos, pues puede ser un reflejo del tono invernal, pero que a diferencia de la estación no es ningún preludio de un nuevo tiempo de primavera, sino más bien la incapacidad del equipo de gobierno para liderar el municipio, esto ya lo dije también, y probablemente el inicio de un periodo más gravoso para los vecinos. Permanezcan atentos a las futuras subidas del IBI, permanezcan, y ojalá me equivoque. Bueno, si ha alcanzado su nivel de incompetencia, pues como señala el principio de Peter, me refiero a la ley, no me refiero a la ley de Murphy, sino al principio de Peter. Dejen paso a otros con iniciativa y nuevas ideas. Ustedes ya han demostrado que solo saben dilapidar el esfuerzo y trabajo de sus antecesores. Pues como he dicho antes, en el 2008 por ahí 63 millones de euros y ahora 49. También habría que preguntarle a aquellos que estuvieron cómo lo hicieron o de dónde lo sacaron. Y como les decía, solo saben dilapidar el esfuerzo y trabajo de sus antecesores, como los excedentes de la época de la anterior alcaldesa, Lolia de Juan. Pero bueno, que son incapaces de generar nuevas iniciativas que renueven la esperanza y la ilusión de los vecinos y vecinas de Basauri. Hasta se quieren aprovechar de la gestión realizada por el equipo de la anterior alcaldesa para conseguir los recursos necesarios para construir el puente de la Baskonia y nos lo quieren colar como si fuese un proyecto nuevo, que en realidad es solo la segunda parte del convenio que firmaron aquellos con la Diputación en el año 2008 y que probablemente estaría a punto de caducar. Por cierto, Radio Macuto, según dice, con el dinero que hay, o con el dinero que queda, igual hacemos un puente de cartón-piedra. La verdad que se les ve desilusionados. Es más, su aparato de publicidad y propaganda solo ha podido repetir los adjetivos del año pasado, como acaba de decir ahora el señor alcalde, presupuestos prudentes. Parece que asistimos a una sesión de la película La atrapado en el tiempo, que también se conoce como el Día de la Marmota. Yo la verdad que creo que estos presupuestos se merecerían otros calificativos como conformistas, timoratos, miedosos, sin chicha ni limonada, como que dice. Azken finean, bermio izaten bezala, aurrekontu makala quedó. Con ocasión de la presentación de los presupuestos del 2016 ya tuve ocasión de comentar que las cuentas del ayuntamiento presentaban grandes grietas y que si no se corregía el rumbo,
estamos abocados, primero, a acercarnos peligrosamente al abismo y, segundo, a precipitarnos por él. Y como hay que reconocerles que ustedes son perseverantes, sí señor, hasta en el error, hoy se puede decir que ya estamos asomados a la barandilla del abismo financiero, con crisis de ingresos, como ha dicho el alcalde, y que esta situación se trasladará más pronto que tarde, y se verá, a los servicios que debe prestar el ayuntamiento. En el pleno del presupuesto del año pasado, como recordarán, hice un comentario comparando al ayuntamiento con las empresas, que fue interesadamente tergiversado y magnificado. Pero no por ello me van a privar de que les recuerde que con estas cuentas, el Consejo de Administración de una empresa seria hubiese ya cesado al gerente, o como dicen hoy en día los modernos, al CEO. Y como ejemplo del desmadre y descontrol del ayuntamiento, me van a permitir que repasemos las cuentas para el 2017 del ayuntamiento y los organismos autónomos, que bueno, algunos ya podríamos decir que ya han pasado la autonomía y casi han alcanzado la independencia. Pero bueno, como decía, vamos a repasar un poquito las cuentas para el 2017 del ayuntamiento y los organismos autónomos para comprobar que no todos los trabajadores al servicio del ayuntamiento son iguales, sino que, como dice también el libro de Orwell, La rebelión en la granja, todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros. Resulta curioso comprobar que las vacas flacas no afectan a todas las áreas municipales, ni a todas, ni con la misma intensidad. Así vemos que los presupuestos totales del Ayuntamiento, de la Casa de Cultura y del IMD bajan. Y suben los presupuestos del Euskaltegui y de Echemaitía. Y estoy hablando de los presupuestos, no confundir con las transferencias del Ayuntamiento, como ha dicho antes, que pueden tener signo contrario. Por ejemplo, el presupuesto del Ayuntamiento pasa de 46.117.000 euros a 45.281.000 euros, lo que supone una bajada del 1,81%. La Cultura Echea pasa de 3.306.000 a 3.215.000 euros, lo que supone un 2,75% de bajada. El IMD pasa de 2.615.000 a 2.328.000, lo que supone un 10,98% menos de presupuesto. El Euskaltegui pasa de 1.775.000 a 1.827.000, una subida del 2,93%. Que, por cierto, he oído en la radio también que el Consejo Vasco de Finanzas me parece que le ha echado el perro a AVE por gastar tanto. Echemaitía también pasa de 2.525.000 a 2.549.000 euros, lo que supone un 0,95% más de presupuesto. ¿Cómo son posibles estas diferencias? ¿Cómo es posible que no se cumpla el principio básico de el que parte y reparte se queda con la mejor parte? ¿O acaso no están jugando a despistar, a confundir, y lo que veamos no sea la realidad, sino pura apariencia? Revisando más fondos hemos comprobado que, por ejemplo, el menor gasto en personal en el ayuntamiento es pura apariencia, porque si en el 2016 se presupuestó una plantilla de 235,5 personas, en 2017 se ha previsto y calculado que sean 231 personas. Si se hubiera contemplado la misma plantilla, sí, los gastos hubieran subido, ya que el coste medio por empleado del ayuntamiento ha pasado de 57.115 euros a 57.370 euros, o sea, de 9.503.000 de las antiguas pesetas a 9.545.000 pesetas, con una subida del 0,45%. Luego, con los gastos del capítulo 2, los gastos corrientes, hemos descubierto una situación diferente e inquietante, ya que este año, como bien se dijo, se va a producir un cambio en la forma de contratación en lo que se refiere a la energía eléctrica, que será conjunta para mejorar los precios, pero que no se van a imputar a los centros reales de gasto. La verdad es que no nos lo explicamos y nos parece un grave error de control de los costes reales de los servicios municipales. Parece que todos los vecinos, seamos o no usuarios, vamos a pagar el consumo de la electricidad que se produzca en el IMD, por ejemplo. No sabemos si se incluirá la iluminación de las diferentes áreas deportivas y de las pistas de atletismo, pero nos parece un despropósito. La verdad que podrían haberse planteado también algo parecido con la contratación del agua,
cuyo coste en el presupuesto 2017 es mayor, 1.164.571 euros de energía eléctrica y 1.350.421 de agua. Y al fin y al cabo, el consorcio de agua está en manos amigas. En otro orden de cosas, con ocasión de los presupuestos del 2016, también les comenté y les solicité un plan de choque, pero como quien oye llover, ustedes a lo suyo, sin escuchar, y lo que es peor, sin hacer nada. Señalé que ante la falta de ingresos había que analizar las disfunciones y duplicidades en las que podíamos haber incurrido. Pero ustedes tan puntillosos cuando se trata de las invasiones competenciales del Estado vecino, se las saltan en Euskadi si gobiernan en ambas instituciones concernidas, y ahora más que gobiernan en todas, que la verdad que esperemos que no por mucho tiempo, porque se les ve agotados y sin ideas. Y el año pasado también cité el tema de Bearguincha, porque la competencia de empleo tras la transferencia del INEN y la constitución del Lanbide corresponde al Gobierno vasco. O sea, sé que la competencia del empleo corresponde al Gobierno vasco, no al Ayuntamiento. También se comentó que la nueva ley municipal vasca iba a obligar a una reflexión sobre duplicidades y marcos competenciales. Pero lo mismo ustedes que si quieres arroz, Catalina. La verdad es que cada día se parece más al perro del hortelano y adopta la postura de un Tancredo, que no sabe, no contesta, pero ni hace ni deja hacer. Es increíble su pasotismo ante situaciones que ocupan y preocupan a otros alcaldes de otros municipios, como por ejemplo la prórroga de los presupuestos, que lo pueden comprobar en su correligionario Urtarian, en Vitoria, las duplicidades entre instituciones de distinto nivel, como Bearguincha y Lanbide, que tenemos dos oficinas de Lanbide en Basauri y una de Bearguincha para prácticamente lo mismo, para que hagan prácticamente lo mismo. Y luego el desarrollo de la Ley Vasca de Servicios Sociales y la implantación de la cartera de servicios que puede afectar al futuro de Echemaitía, o el desarrollo de la Ley Vasca Municipal. Y por hacer un inciso, la verdad que esto de Echemaitía me hubiese gustado preguntárselo al director de Echemaitía, lo que pasa que bueno, no me han convocado hoy para el Consejo por un error en el correo electrónico, espero que lo subsanen rápido, para poder preguntárselo. Y todo ello, como he dicho, en plena crisis recaudatoria de las diputaciones, que a pesar de la mejora de la economía, recaudan bastante menos de lo previsto y dejan a los ayuntamientos al borde de la intervención del señor Montoro. A nosotros nos impide, entre otras cosas, que podamos plantearnos OPEs para cubrir los puestos de los jubilados y cada año tengamos que presupuestar menos plazas, salvo en áreas especiales, como he comentado anteriormente. ¿O es que han empezado con un ERE encubierto, disminuyendo suave año tras año la plantilla del ayuntamiento? Como propuesta colaborativa, para que vean que también hago propuestas, y con el fin de que todos hablemos el mismo idioma y no nos hagamos trampas al solitario, les invito a repasar y poner en práctica lo establecido en el Decreto Foral 139/2015, que está en vigor desde el 1 del 1 del 2016, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Vizcaya, especialmente lo recogido en el anexo 2, entre las páginas 88 a 100, referido a la clasificación por programas de las entidades locales y que distingue las siguientes áreas de gasto. El área de gasto 1, servicios públicos básicos. El 2, actuaciones de protección y promoción social. El 3, producción de bienes públicos de carácter preferente. El 4, actuaciones de carácter económico. Y el 9, actuaciones de carácter general. Entre 4 y 9 se pueden meter más, los que quisieran. Como se puede apreciar, es una buena guía para establecer, en caso de duda, cuál debe ser el nivel de prevalencia en el uso y asignación de los recursos municipales. Y distingue muy claramente los servicios básicos de los demás, que se podrán proporcionar o no en función de los recursos disponibles. Antes de finalizar, también quiero agradecer el esfuerzo que han hecho para que pudiese participar en el reparto de las migajas presupuestarias vía enmiendas parciales. Se lo agradezco, pero les repito que la situación es grave. Y como les dije, no merece la pena desvestir un santo para vestir a otro. Ustedes ya han llevado al ayuntamiento a una situación de crisis estructural que no coyuntural,
que exige el esfuerzo y compromiso de todos y todas, mediante una terapia de choque, que ya lo pedí el año pasado, y no mediante las cataplasmas de mama, porque el enfermo está grave y camino a la UCI. Vamos a esperar al definitivo cierre del 2016 y a la cuenta general, pero me parece que el enfermo está peor de lo que ustedes nos cuentan. Para finalizar, una petición. Por favor, un poquito de humildad y más trabajo serio y respetuoso. Repasen lo que se dijo con ocasión de las reclamaciones que el año pasado presentó un vecino y que, aunque rechazadas todas, estaban cargadas de sensatez. Y sus previsiones de recaudación fueron más ajustadas que las de la propia Diputación. Lo acabamos de comprobar. Y así podrán iniciar un proceso para implantar la mejora continua real. Y recuerden que obtener más votos no es sinónimo de tener razón ni saber gestionar mejor. Gracias. Ederto. Pepec. Sí, bueno, buenas tardes. Y yo también soy de esos que no han presentado enmiendas parciales. Pero bueno, espero no ser azotado luego en la plaza pública. Y no, es broma, es broma. Bueno, voy a intentar ceñirme un poco a la enmienda a la totalidad que presenté. Y bueno, yo he hecho un poco una visión también estructural del ayuntamiento y comparto que yo creo que el ayuntamiento está enfermo. Y no creo que estos presupuestos sean la medicina que necesitan. Ya el año pasado ya les apercibí del problema que podía haber entre el desfase entre ingresos y gastos de Udalkutxa. No tiene más que ir al acta del año pasado. Yo ya les dije que podía haber un desequilibrio de 2 millones de euros, ha habido 1.920.000 y también que eso iba a tener unas consecuencias que van a ser unos ajustes. El PNV ajusta, el PP recorta. Pero bueno, al final son temas de concepto. Entonces, yo entiendo que estos ingresos no se ajustan a la realidad actual y no creo que sean soporte de realidades futuras. Al final, entiendo que esta previsión es un poco pues, pan para hoy y hambre para mañana. El gasto tampoco entiendo que sea un gasto ni razonable ni sostenible y por lo que percibo, su única máxima o su única verdad o referente en sus límites es Udalkutxa. Sencillo, tengo gasto, no tengo, no gasto. Y si eso, pues mañana ya veré, ¿no? Y yo comparto que hay que hacer previsiones y provisiones a medio largo plazo y más cuando vivimos una coyuntura como es la de Udalkutxa en la cual nos está demostrando, y esto no es una crítica, es un número, nos va demostrando que al final se equivoca todos los años, un año se equivoca el 8, otro el 6, otro el 2 más 2, entonces me parece que es un poco... Las políticas de gasto no se ajustan a lo que han pedido los ciudadanos, que lo que más demandan es más inversión y más servicios. Es cierto que el gasto en servicios es importante, pero no es menos cierto que el gasto en inversión es ridículo comparado con el montante total del presupuesto consolidado de 50 millones de euros. En mi opinión, el municipio se encuentra en una situación de punto muerto. Me da la sensación, ¿no?, que está en punto muerto y si no reacciona estará en punto muerto y cuesta abajo. Comparto que son presupuestos continuistas y la única novedad que se percibe respecto a otros ejercicios son los recortes, pero bueno, llamemos los ajustes, no sea que les puedan comparar con otro partido político. El tema del plazo, bueno, pues yo creo que hoy es el menos de los males, porque tampoco no se han ido tan lejos, no ha habido tanta desviación. Lo estamos debatiendo en enero. Está bien, yo creo que es de agradecer. Cuanto a los ingresos, pues al final, si los analizamos un poco por encima, vamos a ver que al final los impuestos directos se prevé un pequeño incremento, que será por tema del IBI, ya se comentó, pequeño incremento, y sí que mencionar aquí, ser reiterativo con el tema de Udalkutxa. Este año se ha tratado el ingreso de Udalkutxa con criterios de prudencia. Ya sabemos todos que Udalkutxa lo que hace es te da cuenta un dinero que es el 53% del total de los ingresos municipales. O sea, es un dato que hay que tenerlo muy en cuenta y valorarlo con mucha prudencia. Entonces, este año la entrada a cuenta era de 4.320.000 y el ayuntamiento se ha dado 24 millones, en un 1,3% menos. Me parece prudente, me parece bien
yo incluso habría afinado o me habría dado menos, incluso un 1,7%, al final, pero analizando un poco la previsión, pero es la previsión al final, el crecimiento de 2 más 2 menos 2, la evolución que ha estado teniendo estos últimos ejercicios con respecto al anterior. Y me refiero a lo liquidado, a lo realmente liquidado, para no llevarnos sorpresas como no es algo nuevo. Esto al final lleva pasando, pues se lleva equivocando Udal Kutxa desde el año, perdón, solamente acertó, que igual es más fácil, en el 2013. Igual es más clarificador, ¿no? Se ha equivocado de los últimos 6, bueno, ha acertado en uno. Entonces, eso puede hacer que unos ingresos, pues hombre, tengan mucho impacto en el año siguiente, porque si algo tenemos experiencia en este ayuntamiento es que por lo general lo que se presupuesta en gasto se gasta. Entonces eso lo que luego lleva es un desequilibrio entre ingresos y gastos. Entonces, me parece razonable la prudencia a la hora de darse el ingreso corriente en el capítulo 4 de Udal Kutxa. Yo me habría dado un poquito más, pero me parece el dato y lo que dije el año pasado, ojalá me equivoque yo, O sea, ojalá me equivoque, este año el petróleo todo vaya bien y el siguiente, podamos estar diciendo el siguiente año que se equivoque el del PP. O sea, me refiero que ya lo dije el año pasado también con los 2 millones, tristemente no me equivoqué. Pero este ingreso yo veo que es insuficiente recursos insuficientes para salir del punto muerto en el que está y que previsiblemente pues estará cuesta abajo. Y me repito un poco el esquema del año pasado. Yo entiendo que hay que intentar gestionar mejor los propios recursos municipales. Repito, más recursos en inspecciones fiscales, poner en valor los bienes municipales. Seguimos teniendo ahí unas parcelas, 30 parcelas de Marinea. Algo habrá que hacer con ellas. Yo animo al equipo de gobierno a buscar la mejor forma de alquiler, lo mejor que se entienda. Está también Soloarte, que bueno, también entiendo que hay que intentar, igual, ya lo comentamos el año pasado también, que creo que hubo una propuesta del PSOE a la hora de intentar hacer unas campañas de marketing un poquito. Yo propuse la posibilidad de que alguna fuese en alquiler, pero bueno, darle una vuelta para ver cómo se puede optimizar. Y yo al final lo único que pido es lo que ya se recoge en sus presupuestos. O sea, ustedes en la memoria que nos facilitan, vienen al final unos cuadros, por aquí tengo el nombre, bueno, de áreas de política, tal, en los cuales hay unos objetivos y algunos de esos objetivos tienen una dimensión económica. Entonces, lo que se pide ahí, por ejemplo, es optimizar la rentabilidad económica y social del patrimonio municipal, en este caso minimizando su ociosidad, eficacia de la recaudación municipal de los ingresos públicos y optimizar el rendimiento económico del patrimonio municipal. Esto está en los presupuestos, en el cuadro funcional de política del área correspondiente, resumen de objetivos e indicadores y dimensión económica. Bueno, ustedes lo llevan recogiendo años, hágase, y si no, pues que no se recoja. Respecto del gasto, pues yo tampoco entiendo que sea ni razonable ni sostenible. Lo que decía al principio, ¿no? Su única máxima es Udal Kutxa. Tanto gasto, tanto preveo ingresar de Udal Kutxa, tanto gasto, porque por lo general los ingresos para los cuales es competente, son recursos propios del ayuntamiento, es competente el ayuntamiento, suele tener un acierto bastante razonable. Entonces, al final, ¿qué se hace en este ayuntamiento? Hay mucho dinero, se incrementa. Por ejemplo, del 16 al 15 se incrementó el gasto en un 4%, porque había dinero. Ahora se reduce un 1,2%. No entiendo que sea prudente el trato así al gasto. El gasto, que si cuando tengo gasto, cuando no tenga, ¿qué hago? Y ahora estamos en ese momento que no tenemos. Yo, como todos los años, al final le he propuesto, el año pasado les propuse pues, el tema de energía eléctrica, bla, bla, bla. Algunas cosas ya estabais con ellas, otras, pero bueno, tampoco todo va a ser. Y bueno, y es cierto que ahí pues han licitado y bueno, y algunas cosas pues se verá el impacto este año. Ahora creo que está con el gas natural, se va a licitar en breve. Bueno, todo lo que sea la gestión de ese gasto corriente es buena, pero también hay que hacer hincapié sobre todo en otros costes, no solamente esos. Yo aquí he puesto unos cuantos, los cuales invito a su revisión,
ya dije el año pasado, ¿no? Pues gastos de publicidad y propaganda, 250.000. ¿Es necesario tanto? Bueno, igual se puede reducir un 10%. Algunos estudios y trabajos técnicos se pueden reducir una parte. Grandes contratos. Claro, muchas veces nos quedamos en la pequeña letra, pero hay unos grandes contratos que hay que mirar cómo se pueden revisar y controlar, pero no recortando. Bueno, optimizando. Y lo único que va a hacer... No, le digo que el señor alcalde se ríe de lo que usted mismo recoge en sus presupuestos. Sí, si te vas al cuadro de política territorial, dice optimizar el coste unitario de la recogida de residuos sólidos. Coste partido tonelada. Eso está en los presupuestos. Es un objetivo que tiene el área, que no lo... Optimizar el coste unitario de la limpieza de calles y plazas. Coste de limpieza / metro cuadrado vías públicas. Y en esos programas que vienen por cada área, también hablan de la razonabilidad del gasto por actividad en cada programa. Otro que ponen es, estos son ya, por ejemplo, estos vienen en cultura, razonabilidad del gasto de cada programa por habitante. Bueno, en cultura se ha pedido varias veces, no hay una memoria. No sabemos si un programa va mucha gente, no va mucha... No tenemos un documento con el cual podamos decidir si se cumplen estos parámetros, que como repito, que son los que vienen en el presupuesto, que yo lo único que he hecho es coger lo que ustedes recogen. Y repito, optimizar no es recortar. No tiene nada que ver. Lo fácil es coger la tijera y decir quito, 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 quito. No. Entonces, hago hincapié en otra idea que quiero que quede clara, que es eso, que es el municipio, entiendo que se queda en situación de punto muerto y al final yo también estoy un poco a la espera del estado de ejecución, porque nos puede decir cosas que igual no nos gustan. Yo tengo hechas mis previsiones, tengo ahí, bueno, a veces igual me vuelvo demasiado loco dándole aquí a la tecla y no sé si es bueno o si es sano, pero bueno, espero acabar la legislatura sin necesidad de medicación. Pero bueno, yo he hecho mi cálculo, a mí al final lo que me da es que este ejercicio 2016 vamos a acabar con un resultado presupuestario negativo. Se van a ingresar 48 millones de ingresos, hablo del consolidado, y se van a gastar, hablo de derechos 48.500 y obligaciones 50. O sea, me da un déficit de 1.500.000. Déficit que por sí solo, bueno, pero cuando ya es un déficit acumulado de otros años, porque no olvidemos que en el 2015 menos 2,3, en el 2014 menos 800. O sea, esto cada vez... ha comentado el tema de abrir la persiana. Elevadísimos, claro, pero esos son los que uno se da. Claro, el nivel de gasto, cada uno se lo hace. Entonces, claro, en el 2016 pues también vamos a gastar más de lo que ingresamos. Entonces, abrir el negocio, abrir la persiana, nos va a seguir costando dinero. Entonces, eso no es bueno, porque eso, ¿cómo lo arreglábamos antes? Ese déficit, pues cogiendo de la hucha. Pero ¿qué problema hay? Que yo, según mis previsiones, se acabó la hucha. Yo, según mis números, el remanente de tesorería para gastos generales se ha quedado, pero tieso como la mojama. Y veníamos del 2015 de 1.620.000. Y me da que para el 2016, pues, entre poco y nada. Entonces, por eso les decía que eso al final es un lastre para el ayuntamiento que, pues bueno, al final, pues eso, se ha agotado la hucha. Entonces, ¿qué pasa cuando nos quedamos sin hucha? ¿Qué hay que hacer? Todo lo posible para reponerla. ¿Cómo? Pues gastando menos e ingresando más. El ahorro neto, previo de ajustes del 2016, a mí me da negativo también. Previo de ajustes. ¿Por qué lo digo esto? Digo esto porque es cierto que le faltan esos ajustes, pero si esto lo comparamos en el 2015, era positivo también sin los ajustes y el 2014 también sin los ajustes. Entonces, claro, esto ya nos está diciendo que el ingreso corriente y el gasto corriente... Entonces, ¿por qué lo de los presupuestos continuistas? Pues porque al final están en una dinámica de ingreso y de gasto
continuista, es decir, tanto ingreso, tanto gasto, sin tener en cuenta que hay algo que es ahorro y que la falta de ahorro nos va a hacer sufrir falta de liquidez, falta de autonomía financiera, falta de solvencia, una serie de ratios que lo que van a hacer es que el ayuntamiento pues, no sea incapaz de acometer cualquier proyecto o cualquier inversión estratégica para satisfacción de las necesidades de sus ciudadanos. Entonces, bueno, y nos plantea el futuro, el otro día lo comentábamos, ¿no?, con el tema de la modernización de la administración. Va a exigir un esfuerzo y seguramente unas dotaciones económicas que habrá que empezar a provisionar. Hay una serie de obras que exigen un plan de actuación urbanística, que habrá que valorarlas por urgencia y por importe, y habrá que darles una periodicidad y un plazo. Un plan estratégico de ciudad también sería necesario. Entonces, por eso digo que es un análisis estructural de lo que yo entiendo que es el municipio y de la situación económica, que entiende la coyuntura simplemente cuando me dan y cuando me quitan, pero se queda en eso. Entonces, yo el año pasado les comenté, les dije, vamos a ingresar menos, ojo de Alcucha. Traigo el ordenador porque aquí tengo lo que dije el año pasado, entonces es por comodidad, no es por otra razón. Y les dije, se van a ingresar 48 y se van a gastar 50. Esto está en el acta del año pasado. Tristemente, acerté, tristemente. Bien. También dije que teníamos menos ahorros para tapar el cañón, y es cierto, ¿no? Entonces, al final, se ha dado. Entonces, ¿qué conclusiones saco yo? Que aun ingresando lo presupuestado, el margen de ahorro es mínimo. Entonces, ¿esto qué puede llevar a que en el 2018 pues, haya una subida de algún impuesto o alguna tasa? La experiencia dice que como poco vamos a gastar lo presupuestado. Así que yo entiendo que hay que controlar el gasto para optimizarlo. Aparte, si lo ha dicho el señor alcalde, ¿no? Optimizar es igual a ser más eficaces. Entonces, hay que hacerlo. Porque si no nos ponemos serios con el gasto, al final lo que pueda haber es que nos volvamos a encontrar ya por cuarto año seguido con un resultado negativo de ingresos y gastos. Y el problema es que no vamos a tener tesorería para poder afrontar cualquier ejecución subsidiaria o cualquier coyuntura. Ya no hablo de lo que comentaba el año pasado, que si Bilbao Ría 2000, que si el contencioso. No, cualquier mínima contingencia igual va a ser de difícil subsanación. Entonces, pues al final repetir lo que decía el año pasado. Otras consecuencias: menos solventes, menos capacidad de endeudamiento, nula capacidad a la hora de acometer inversiones, porque es cierto que lo que se destina para inversión, para el volumen de municipio que es y el dinero que se ingresa, pues es poco. Y muy vulnerables a posibles contingencias. Si el año pasado yo dije que íbamos a ser más pobres, pues este año tengo que decir que somos más pobres. ¿Cómo es eso? Soluciones, pues yo creo que hay que hacer un plan económico financiero a 3-4 años para intentar incrementar los ingresos. Racionalidad y optimización en el gasto. Aquí pongo diferente, no es lo mismo que recortar. Objetivo sería buscar el primer resultado presupuestario positivo en 4 años, incrementar el remanente de tesorería para poder afrontar inversiones estratégicas para el municipio e incrementar el ahorro neto. Entonces, esta es un poco, ya sé que no es una enmienda parcial, pero, hombre, yo creo que pues, si me hubiese hecho un poco de caso el año pasado, pues igual tenía cierto valor. Gracias. Bueno, mi voto es no. Ederto, suposatzen genduan, ya suponíamos. Bai, basori, bai. Bueno, en principio, decir que nosotros sí, aunque hemos hecho enmiendas también a la totalidad, también hemos hecho enmiendas parciales alrededor de 31 modificaciones, con un montante de 1 millón y algo de euros. ¿Eso por qué? Porque nosotros queríamos intervenir en la medida que pueda en las modificaciones que se podrían hacer en los presupuestos y presentando alternativas concretas, ¿no? Por eso, desde Basauri hoy creemos firmemente que los presupuestos municipales son la base de dotarse de capacidad económica a la orientación pragmática de un ayuntamiento, ¿no? Podemos citar la definición de Udal Guía o Guía Local de
de IVAP y el Gobierno vasco, que define los presupuestos como la expresión numérica del programa de actuación de la corporación, a través del cual ha de alcanzarse los objetivos del Gobierno local. En nuestra lectura de los presupuestos presentados por el equipo de Gobierno, los únicos objetivos que visualizamos en este documento son los de la disminución del gasto en prácticamente la mayoría de las partidas. La reducción del gasto se realiza más severamente en unas partidas que en otras, por lo que consideramos que tenemos que hacer saber a la ciudadanía dónde se encuentran estos descensos, así como afectan a los ciudadanos y en qué partidas menos importantes podrían equilibrar los gastos, sin afectar a los intereses de los vecinos. Entendemos que, a su vez, no se especifican las líneas de actuación y plan de este presupuesto, algo que entendemos como fundamental y prioritario, si queremos saber hacia dónde queremos que se desarrolle nuestro municipio. En primer lugar, para poder elaborar unos presupuestos que cubran las necesidades acuciantes de la sociedad, consideramos necesario la realización de un análisis de la coyuntura social que nos rodea en Basauri, permitiéndonos priorizar sobre qué aplicamos nuestros ya mermados recursos. Entendemos, sin embargo, que en esta propuesta no se realiza tal análisis, más allá del informe de los supuestos presupuestos participativos, que a nuestro parecer no ha repercutido en los resultados final de la elaboración del documento que el equipo de Gobierno nos presenta, no solo por lo tardío de la elaboración de este informe, sino también por el resultado final al que nos enfrentamos en este proyecto de presupuestos. Debemos reseñar que la principal preocupación de la ciudadanía, según el informe de participación, es la promoción económica y el empleo. Sin embargo, en la propuesta del equipo de Gobierno no nos encontramos con ningún tipo de subida reseñable al respecto de los respectivos programas y sí una bajada del 3% en las transferencias destinadas a Bearrincha, que aunque se diga que aumentan porque hay un aporte de la Diputación, estamos hablando del dinero aportado por la propia Ayuntamiento, que es un 3% menos, y un descenso de un 9% en la promoción económica y comercial. Llama especialmente la atención dicho planteamiento, siendo Basauri a noviembre de 2016 el segundo municipio de más de 40.000 habitantes con más paro del País Vasco, o el segundo municipio, y teniendo además casi 2.000 parados de larga duración. Creemos que estos datos reflejan la necesidad de orientar los presupuestos hacia la creación del empleo y hacia la recuperación de las rentas, teniendo en cuenta que la creación de empleo por la que se abogan desde las diferentes instituciones es una de calidad precaria. Estos números muestran, a su vez, una realidad poco alentadora para las familias de Basauri. Los presupuestos deberían no solo mantenerse, sino aumentar las pérdidas destinadas a paliar esta lacra que nos lleva afectando ya demasiados años. El Ayuntamiento debe usar todos los recursos de que disponga para motivar y generar empleo en la medida de sus posibilidades, ya que a día de hoy es el principal problema, tanto del Ayuntamiento como de sus ciudadanos. Por ello propusimos en las enmiendas un aporte de 200.000 euros a planes de empleo, uniendo a los, si llegan, a los de la Lanbide. De cara a las ayudas sociales, nos encontramos que a noviembre de 2016 se reparten 28.558 en ayudas no periódicas municipales. Conocemos de primera mano que el trabajo creado en este periodo de crisis es precario, por lo que la cobertura para los ciudadanos de Basauri debería de aumentar para no volvernos a encontrar con una congelación de esas partidas. Consideramos que como Ayuntamiento tenemos la obligación de priorizar en la cobertura social de nuestros conciudadanos, entendiendo como totalmente insuficiente el actual nivel al que se están otorgando estas ayudas, para una población de más de 40.000 habitantes. También entendemos como necesario revisar las bases de regulación de las ayudas periódicas municipales y las ayudas no periódicas municipales y la cuantía que se dedica a las mismas, para asegurarnos de que nadie que necesita ayudas para cubrir necesidades básicas se quede sin ellas. Por ello, nuestras enmiendas pedíamos un aumento de 100.000 euros a estas ayudas. Desde Basauri Bay creemos que la protección del medio ambiente ha de ser una prioridad en el Ayuntamiento. No entendemos la reducción de casi un 15% en dicha partida, así como la reducción de un 24% en las partidas de la Agenda 21.
preservar la calidad del medio ambiente, del aire que respiramos, de las zonas verdes, realizar una gestión de los recursos energéticos, etcétera, no tendría que ser algo opcional, sino obligatorio, si queremos legar a nuestros hijos y nietos de Basauri una calidad de vida mejor que la nuestra. En Basauri Bay entendemos que las mejoras a realizar en los distintos barrios han de ser consensuadas, no solo con la oposición, sino con los vecinos a través de la transparencia y de unos presupuestos más participativos. Nos llama la atención que en la partida destinada a la mejora de los barrios de esta propuesta de presupuestos carecemos del detalle sobre las inversiones que el equipo de Gobierno quiere realizar. Esta, en definición, nos dificulta a la oposición realizar las enmiendas oportunas a los proyectos presupuestados dentro de esa partida, dándose el equipo de Gobierno total libertad al no proponer un plan de actuación en cuanto a los proyectos de mejora de los barrios, objetivos que deberían estar enmarcados en esta propuesta, lo que refleja una falta clara de transparencia en el documento que se nos facilita. Hemos presentado nosotros enmiendas por cada barrio, ¿no? Y han sido aceptadas 3, como ha dicho el alcalde antes, pero aparte de esas 3, presentábamos otras, como la reforma de la calle de Doctor Landa en Basoselay y la de la calle Clemente Beltrán de Heredia en el centro, y la reforma de accesibilidad para la finalización de la famosa reforma de Federico Mayo, que en la segunda fase, porque la primera ya se hizo, ¿no? No obstante, cumpliendo con la obligación de presentar una opinión sobre las relaciones de ingresos y gastos presentada para su aprobación, ¿no? En cuanto a la cultura, el presupuesto se debería de acompañar a una explicación de criterios de funcionamiento, de programa cultural a corto, medio o largo plazo. Resulta difícil entrar en materia solamente contemplando números, comparando cantidades. No obstante, cumplimos con la obligación de presentar una opinión sobre las relaciones de ingresos y gastos presentada para su aprobación. En cuanto a los 3 servicios principales ofertados por la Cultura Etxea de Basauri, por un lado el Social Antxoki, por otro los centros culturales de barrio, Ibaigane, Pozocueche, Torre de Ariz, Caldero, Basoselay, San Miguel, Taberna Mayor y 7 centros culturales, y las bibliotecas Ibaigane, adultos, infantiles, Pozocueche, San Miguel, Basoselay, 4 centros. La primera consideramos que, aunque reconocemos que es un servicio cultural como un teatro representando una parte importante de la cultura y que su presupuesto deberá ser siempre cuantioso, no debe ocultar otras realidades, proyectos o servicios culturales, fundamentalmente porque se abandonan otros servicios culturales de igual importancia. Este hecho es que entendemos que se produce que el apartado más importante o generoso del gasto presupuestario en lo relativo a las actividades y servicios propuestos a la ciudadanía se destinan al Social Antxoki. De otra parte, el resto de los centros culturales, así como las bibliotecas, en total 11 servicios, o centros reciben 1/3 de su presupuesto. Si comparamos los gastos del social, unos 690.000 euros aproximadamente, lo comparamos con los 7 centros culturales que recibe 164.000, nos parece una diferencia muy importante que debe subsanarse. Y si comparamos los presupuestos del social respecto a las bibliotecas, por un lado 190.000 y por otro lado 34.000. Queremos hacer notar que si tomamos una comparativa por centros culturales, 7 divididos entre 164.000, la cantidad reflejada es de 23.000 euros destinada a cada centro cultural de barrio. En el caso que dicha distribución sea igual para todos, información que no tenemos del gasto que se realiza. Y respecto a la biblioteca serían 8.500 euros. En cualquier caso, nos parece necesario y urgente que se corrija esa descompensación presupuestaria, ya que perjudica a los servicios culturales que ofertan sus actividades en el día a día y con una apertura de muchas horas diarias. Por ello, hemos pedido un trasvase de 100.000 euros del Social Antxoki a 80.000 para los centros culturales y 20.000 para las bibliotecas.
otra vez nos encontramos con unos presupuestos tardíos y fuera de norma, y esperamos encarecidamente que no se repitan unas fechas de desarrollo de presupuestos que no nos permitan consultar a la mayoría del funcionariado, fechas de vacaciones y Navidades, en las que hay muchos funcionarios que están fuera. No compartimos la disminución presupuestaria que se realiza en este año y creemos que en otro modelo, uno más participativo, abierto y que refleje un programa porque entendemos que los presupuestos han de ser reflejo de lo que se desea hacer con el municipio. No estaría de más una memoria en ese sentido que acompañe a los presupuestos y los clarifique. Y no estaría de más que se especificara que se desea hacer con las inversiones cuando se presenta el borrador, ya que desde los partidos políticos hasta el tejido asociativo, pasando por los vecinos, desconocen cuáles son las intenciones del equipo de gobierno. También queríamos conocer qué movimientos han existido por parte de Eudel o del Ayuntamiento de cara a recibir más financiación de Udalkuntza. Si es que ha habido, desde luego, a la oposición no se nos ha informado. El Ayuntamiento de Basauri gasta en la corporación 805.058 euros, aumentando las partidas de otros órganos de gobierno en un 12% este año, mientras nos encontramos con un descenso de otras partidas, tales como un 3% en participación ciudadana, un 15% en medio ambiente, un 24% en la Agenda 21, un 4% en servicios asistenciales, un 40% en mediación hipotecaria, cooperación, un 10%, un descenso del 11% en colegios públicos, prevención de drogodependencia un 5% y un 9% en promoción económica y comercial y un 3%, como decíamos antes, en Bearguincha y un largo etcétera. Sobre todo y cada uno de estos movimientos no se han dado explicación detallada por parte del equipo de gobierno y consideramos primordial que cuando se va a eliminar o modificar alguna partida vaya acompañada en este presupuesto por las pertinentes explicaciones. Y diremos que no a los presupuestos globales. Ederto. EH Bilduk. Bueno, nosotros también hemos presentado una enmienda a la totalidad. Voy a intentar ser breve para no aburrir mucho más. Nosotros la enmienda a la totalidad, sí, porque yo creo que tantos datos a la gente le puede alborotar. Hemos presentado la enmienda a la totalidad con 4 razones. La primera, bueno, de hecho las 4 las comentamos en la Comisión de Hacienda. La primera es el tema del momento cuando se han presentado estos presupuestos. Cada 3 días de Navidad los tienes en la mano y piensas oportunidad, oportunismo. ¿Esto qué es? En EH Bildu somos bien pensados y creemos que es oportunidad. Y entonces, es que el equipo de gobierno ha visto la oportunidad de presentar los presupuestos en 2016, ajustándose casi a la norma foral de esta de octubre. Y bueno, y los ha presentado en estas fechas. Pero claro, para un grupo como el nuestro, que el trabajo no lo hacemos afortunadamente mis 2 compañeras y yo, sino que somos más asamblearios o más participativos, pues estas fechas de vacaciones, de Navidades, de familia, de todo lo que conlleva las Navidades, pues es bastante complicado trabajar unos presupuestos. La gente está más en otros temas que no en presupuestos municipales. Y es muy complicado trabajarlos. Es muy complicado trabajarlos. Así que pido que esa oportunidad que ha tenido el equipo de gobierno de presentar en 2016, para el año que viene, tengamos todos esa buena oportunidad de poder trabajar en unas fechas que no sean tan comprometidas como las Navidades. Nuestra segunda razón es la participación. ¿Existe participación en estos presupuestos? Sí. No vamos a discutir. Hay participación ciudadana. Ahora, ¿es la participación que a EH Bildu le gusta? No. No. Y además ponemos encima de la mesa 313 vecinas y vecinos es un dato significativo de participación para estos presupuestos. O sea, este modelo participativo con 313 personas de Basauri que han querido participar, ¿es representativo de algo? Puede ser.
Esto no es nuestro modelo. Nosotros ya presentamos nuestro modelo de presupuestos participativos en la época que estuvimos hablando del reglamento de participación. Y bueno, pues al final, como hay que cundir el ejemplo trabajando, lo que vamos a hacer nosotros para este 2017, trabajaremos unos presupuestos participativos, nosotros, EH Bildu, y presentaremos en el supuesto futuro pleno del año que viene, igual que este, pues las conclusiones de esos presupuestos participativos, hechos a lo largo de todo el 2017. Nuestra tercera razón ya es la parte de los dineros. Lo expliqué gráficamente, además, en la Comisión de Hacienda. Este presupuesto se gasta más del 90% en gasto corriente. Creo que es un 93%. Y además es un presupuesto que depende muchísimo de Udalkutxa. En el momento que hay vacas gordas en Udalkutxa, hay cierta alegría en Basauri. En el momento que hay vacas flacas, como en estas épocas, pues lo que tenemos que hacer es recortar. Recortar de casi todas las áreas, pero recortar. Lo dije gráficamente en la comisión. Es la típica manta de cuando tienes frío en los pies te tapan los pies, pero el pecho se te descubre. Subes para arriba la manta porque tienes frío y los pies se te caen helados. Esto el presupuesto da lo que da. Es la manta pequeña que o para abajo o para arriba, pero da lo que da. Hay que meter mano a este presupuesto. Hay que meter mano, hay que hablar también de, se pueden municipalizar servicios, hay que repensar todo y hay que meter mano porque está hablando de más de un 93% de gasto corriente. Capítulo 1, capítulo 2, gasto corriente. Y además, estamos en contra de estos presupuestos porque donde se ha recortado, que se ha recortado de casi todas las áreas, como he dicho, pero hay algunos recortes que no nos gustan. Queremos creer que el recorte en la asistencia domiciliaria sea un recorte técnico. Nos encantaría que fuese un recorte técnico, porque son un recorte de 100.000 euros y sociológicamente este municipio cada vez está más envejecida la población y cada vez va a ser más necesario este gasto. Entonces, entendemos que no hay que recortar ahí, sino todo lo contrario, pero creemos o queremos creer que sea un gasto, o sea, un recorte técnico. Además, han recortado en cultura, euskera, educación, deporte, que es otro área que no nos gustaría recortar, pero bueno. Con todo eso que he dicho, con el tema de participación y con la oportunidad, el cuarto punto, que ya lo hablamos el año pasado y lo volvemos a repetir, la opacidad. Es decir, a ver si me puedo explicar. De ese 7% que nos queda de inversión, que es inversión, no inversión de ladrillos, sino inversión de ladrillo y en inversión de programas, la oposición no puede decir casi nada, o no puede decir nada. Este año sí, por ejemplo, de los 800.000 euros que hay en urbanismo, que son partidas de 500.000 y 300.000, este año la oposición, o todos, hemos votado sí a la pasarela a la propuesta de Basauri y PSE de la pasarela de Urbi y se ha votado que sí. Por fin este año hemos conseguido que de esos 800.000, por lo menos 100.000 decidamos todos dónde van. ¿Y por qué digo esto? Porque el año pasado pasaba lo mismo. Tenemos un presupuesto de 500.000, 800.000, 1 millón en urbanismo y de repente aparece el parking de Uribarri, que no vamos a entrar a valorar si es bueno o es malo, si es necesario o si no es necesario. No queremos valorar eso. Queremos valorar que la mayoría de este pleno, la mayoría en votos, no podemos decidir. No podemos decidir dónde va ese dinero. Si tiene que ir al parking de Uribarri o a la calle Valentín de Garrocha porque está no sé qué, o donde sea. No podemos decidir. Y eso pasa en todas las áreas. Por ejemplo, en cultura. No vamos a entrar a valorar si la Euskal Esconcha, por ejemplo, que ahí está bien o está mal, si nos gustó, si no nos gustó, si es bonita, es fea. No queremos, nos parece bien. Ahora, ¿por qué se ha gastado en eso y en otra cosa que puede ser más prioritaria o menos? No podemos decidir. Vuelvo a repetir, la mayoría de este pleno, la mayoría de votos, no decide. Y eso es el 7%, o sea, es la única parte del presupuesto que entre todos podíamos decidir y no podemos.
Por estas 4 razones hemos hecho una enmienda a la totalidad y vamos a votar no a este presupuesto. Pero eso, vuelvo a repetir, estaremos hablando de que los presupuestos sean poco participativos el año que viene, estaremos hablando de la misma posibilidad el año que viene y esperemos que por lo menos sean en otras fechas, sean nuestras fechas. Eskerrik asko. Javi. PSEC. Bueno, pues yo te agradezco, Javi, la intervención. Vamos bajando de nivel. Yo voy a ser todavía más, no sé si más corta, pero más a nivel de Ciudadanos. Bueno, en primer lugar, os prometemos que el Grupo Socialista no ha pagado a Sergio en absoluto nada, pero te agradecemos que pongas el valor nuestra gestión, de verdad, pleno. Y el Partido Popular también se agradece. Bueno, nosotros, fuera bromas ya, no, es que de verdad es curioso y de verdad que se agradece mucho. Bueno, pues después de ahora me pongo seria, después de todas las exposiciones tan técnicas que ha habido, el Grupo Socialista vamos a bajar lo que he dicho un poquito más a nivel del vecino, ¿no? Los presupuestos, ya lo ha dicho el alcalde, los presupuestos son los que son, el dinero en la manta, ha hecho un símil muy bueno Javi, la manta da lo que da, y dentro de ese poquito 7% que podemos igual ayudar entre todos a cada uno poner su granito de arena. El año pasado, por cierto, Javi, sí que también pudimos actuar un poquito en esos, que votasteis además a favor, con unas pequeñas obras, que eran también los baños de Basoselay, o sea que bueno, año a año, y nosotros este año seguimos en la misma línea, ¿no? El alcalde ha adelantado un poco las enmiendas presentadas. También quiero agradecer a todos los partidos que estamos aquí representados, porque las enmiendas se han aprobado todas en comisión, la mayoría con un sí, otras con una abstención, pero bueno, ha habido una en contra por el grupo Basauri, pero por pura coherencia, no por otra cosa. O sea que de verdad os agradecemos las enmiendas, parece ser que son enmiendas que son buenas para nuestros vecinos y así lo habéis considerado. Voy a pasar a explicar un poquito, aunque Andoni lo ha comentado, pero bueno, déjame la oportunidad de que seamos nosotros, ¿no?, los que digamos. Bueno, pues como ya ha salido bastantes veces, la construcción de, no sé si llamarle pasarela o puente, ¿no?, para hacer de la Plaza Lambide a Urbi 17. Es una demanda de hace bastante tiempo de los vecinos. Parece que igual no es nada, la obra en sí puede que no sea grande, pero sí que creemos que es necesaria, sobre todo porque la han solicitado los vecinos, hace el barrio mucho más accesible. Basauri también pensó en ella, ha dicho que el PNV también la tenía presupuestada. Bueno, al fin y al cabo, nuestra enmienda ha sido aprobada y gracias a esto, el año que viene, o sea, este año, esperemos que se cumpla esta aceptación de enmienda y que sea una realidad. También abogamos por las nuevas tecnologías, yo creo que todos los que estamos aquí, ¿no? Y aunque parezca que es algo obvio que se debería de tener ya en el municipio, en algún punto público, no disponemos de ellos. Y es la instalación de puntos wifi en las zonas públicas, ya no en edificios públicos, sino en la calle. Aunque, bueno, Euskaltel sí que tiene este tipo de servicio, pero bueno, que sea el propio ayuntamiento. Y vamos a empezar lo que hemos solicitado es que sea pues en Arigoiti como experiencia piloto, si funciona y si puede llegar. Un poquito, Soraya, por favor. No, si deja el alcalde. Era para decir que me tengo que ausentar del pleno, que es por temas laborales, como lo había dicho el alcalde y a Toño, para que sepa que me tengo que ir porque es por trabajo. Vale, Sergio, sí. Aitor, esa tenías una mía, es que sentitzen dute. A trabajar. Por suerte, venga, Agur, Sergio. Nada, Agur. Pues eso, sigo el tema de los puntos wifi, experiencia piloto en Arigoiti, veremos cómo así se ha trasladado. Y luego, bueno, las asociaciones, ¿no?, que vimos que en el presupuesto, que sí que es verdad que hay que ajustarlo, no sé si recortar es la palabra, hay que ajustarlo porque da lo que da. Y vimos que las asociaciones sufrían una rebaja de un 5%, ¿no? Y solicitamos eso, que se mantendría, porque las asociaciones en este municipio, creo que nadie puede negar que son las que más
mueven, ¿no? El ayuntamiento hace muchos programas y tal, pero las asociaciones son como las que tiran del carro y las que más mueven a todos los vecinos. También agradezco al Partido Nacionalista Vasco que en esta propia enmienda ellos hayan ido un poquito más allá. Nosotros pedíamos que no se tocarían las nominativas, hay más subvenciones de concurrencia competitiva y, bueno, se agradece ese repensar y decir, bueno, a todos, no solo a las nominativas, y no sé si llamar la enmienda transaccional o como se llame, las subvenciones de las asociaciones no se van a tocar y se van a mantener. Ojalá se pudieran subir, pero no es posible. La manta, ahí tendríamos más frío en los pies. Bueno, luego también, esto ha sido el año pasado, también incluimos el tema de incluir un programa que no sé si recordaréis, se llama Gusquitán. Es un tema para los chiquis los fines de semana. Este año sí que ha entrado en presupuestos. También agradezco a la concejala de Cultura que lo haya tenido en cuenta y que entre dentro del programa cultural del municipio, que se retome, ¿no? Porque los chiquis, pues yo creo que les tenemos que dar mucho, que a veces son un poco los olvidados y les tenemos que dar un poquito de vidilla. Así también las matinales de cine, también hemos pedido que se sigan incluyendo en la programación del Social Antxokia, porque, bueno, visto un poco, no ha dado mucho tiempo a que se hagan muchas, ¿no? Pero de las 6 que ha habido, haciendo una media, pues hay más de 160, 190 personas, niños, sobre todo una acompañada de los aitas y de las amas, que acuden, ¿no? Y recuperar esa cosilla que teníamos de las matinales, pues el Partido Socialista, como sabéis, siempre aboga por el tema de la cultura. Todos nosotros, a partir de la aprobación de estas enmiendas y de poder haber podido meter un poquito, pues, nuestro sello, ¿no? Con el tema de la cultura y con cumplir las peticiones de los vecinos, nuestro voto ni tan siquiera va a ser una abstención, va a ser un voto afirmativo, porque consideramos que tenemos que ser coherentes. Tenemos que ser coherentes en que si se aprueban unas enmiendas, se podían haber enmendado igual más cosas, pero con ese 7% poco se puede hacer. Hay algunas cosas que contestaría, pero evidentemente le toca al equipo de gobierno. Entonces, bueno, he sido muy escueta y espero que sea más entendible que todo eso técnico que nos habéis metido, que yo os lo agradezco para aprender, pero que igual los vecinos al final lo que les interesa son las cositas que día a día suceden en su barrio y las pequeñas cosas que se puede hacer desde la oposición, pero que al final quedan para los vecinos. Los números están muy bien, pero yo siempre digo que tenemos unos técnicos maravillosos en este ayuntamiento y yo el tema de los tecnicismos se lo dejo a los técnicos, que repito, son muy buenos. Vamos a votar que sí. Cierto. EAJak. Bueno, Sergio ha tenido que marchar. Yo, en primer lugar, agradecer a todos y todas el esfuerzo que habéis hecho, independientemente de que sean parciales, que sí que da más lugar a juego, da más juego para poder llegar a algún acuerdo. Y al resto también, porque, bueno, presentar una enmienda a la totalidad demuestra cuál es su visión. Lo que sí que me gustaría decir es que Basauri siempre ha sido un pueblo singular, ¿no? Y tenemos nuevos vecinos en el municipio que demuestran que quizá no deberían estar en este pleno o como asesores de algún concejal, sino que deberían estar en otros órganos, porque la verdad es que tienen un acierto enorme en sus previsiones en cuanto a económicas y demás. Esperemos que se equivoquen con esa visión catastrofista que tienen del municipio o al menos de este ayuntamiento. No está bien hablar de quien no está, pero sí un par de cuestiones. Este ayuntamiento sí que tiene, o este equipo de gobierno sí que tiene un proyecto de municipio. Tal cual está dicho, los servicios que reciben los ciudadanos de Basauri, la calidad es lo que nos mueve a nosotros. No el hecho, digo, por un dato que ha dado, que las vacas flacas no es para todos, porque, por ejemplo, Etxemaitia y Euskaltegi suben su presupuesto, y Bearrintza, se le ha olvidado decir Bearrintza también.
lógico que Echemaitía reciba o suba su presupuesto. Presta un servicio a personas que necesitan un apoyo continuado. Es decir, el personal de Echemaitía hay que sustituirlo cuando tiene, lógicamente, problemas, bajas y LTs, lo que corresponda, y eso supone dinero y se mantiene la aportación que recibe del ayuntamiento y encima está recibiendo más dinero por parte de la Diputación Foral de Vizcaya, lógicamente. Y Euskaltegui, creo que ya lo ha comentado Andoni, aunque se reduce la aportación que realiza el ayuntamiento, sube un 27% el dinero que viene de AVE. Más de 185.000 euros recibe de más respecto a 2016 en este 2017. Esas son las explicaciones diferentes. Se ha citado en varias ocasiones en diferentes plenos la cuestión del prorrogado. Me gustaría que constara en acta, siempre se dudaba por parte de Sergio, voy a hablar de él, se dudaba de que el prorrogado tenía que ser de una manera, de otra, que si no lo permite, que si la comunidad autónoma lo hace de una manera. Yo le recordaría la Ley 1/2011 del 24 de mayo, el texto refundido sobre materia de régimen presupuestario de Euskadi. Título 9, que lo lea y luego que diga si los prorrogados de la comunidad autónoma son distintos a los del ayuntamiento o al revés. Y ya que le gustan las frases, porque cada vez que habla nos habla de una frase, de una manera, yo le diría que siempre se debe preferir la acción a la crítica. Simplemente. Y espero que en el 2018, tal como dijo en el 2016, presente algo. He tomado unas notas, perdonar. Si hay algo que no lo transcriba correctamente, me podéis perdonar. No he traído un ordenador para poder escribir todo correctamente. Gabriel, amagas y no das. Igual que en el año 2016, el presupuesto del año 2016, la teoría te la sabes perfectamente, no sé si tienes algún asesor, pero la sabes perfectamente, haces los cuadros, ok, a veces omites ciertos datos, tergiversas ciertas variables, en tu propio interés, lógicamente. Unos le llaman demagogia, otros le llaman tergiversar. Udalkutxa no supone el 53% de este ayuntamiento, supone el 46%. 24 millones sobre 49.400 o 49.600 no es el 53%. Quiero decir, sobre el presupuesto del ayuntamiento puede ser, pero no sobre el consolidado. Este ayuntamiento, este equipo de gobierno no está esperando a que llueva para bajar el precio de la electricidad. ¿De acuerdo? Tiene medidas, presenta medidas. Estamos todos de acuerdo con que hay que subir los ingresos. Parece que todos estamos de acuerdo, pero a la hora de la verdad dices que Udalkutxa, que si 2 millones menos, que si tal, vale, parece que has acertado, cojonudo. Perdón. Muy bien. Que conste en acta. Tú me tratas de usted, yo te trato con todo el cariño del mundo, además. Solo Udalkutxa. No, el 54% de los ingresos corresponden al ayuntamiento. Sobre una gran parte tiene capacidad a la hora de decir. Hablas de los ingresos directos y citas el IBI por ahí. Te recuerdo, IBI se ha modificado, si no recuerdo mal, en junio o julio. Se incluyó potestativamente, porque no todos los ayuntamientos lo hacen, a los pisos vacíos incrementar un 50% la cuota del IBI. Tú votaste en contra. Otros ingresos directos, IAE. Proponías bonificaciones a las empresas para que paguen menos de IAE. ¿A qué jugamos? Sí. No digas que no. Sí. Proponías unas reducciones en la cuota. Sí, porque está aquí y el resto somos testigos de ello. Es decir, hay que incrementar los ingresos, pero voto en contra o de lo que puede suponer un incremento o propongo bonificaciones para que algunos sujetos pasivos paguen menos. ¿A qué estamos jugando? La teoría está muy bien, hay que subir ingresos, sí, de acuerdo.
hablas de optimizar los gastos, no significa recortar, o unos lo llaman recortar y otros lo llaman no sé qué. Pero da la casualidad de que lo que solicitas revisar, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el euskera, ¿vale? Es tu modelo, y pides que haya un remanente elevado o que haya una serie de ingresos que luego reviertan en una inversión. Bueno, es otro modelo. El priorizar inversiones físicas, cemento, como le quieras llamar, o, en este municipio, priorizar los servicios que reciben los ciudadanos, la calidad de los servicios. Vale, perfecto. Pues, oye, es muy lícito el pedir un tipo de priorizaciones frente a otras. Vale. Perfecto. Pero bueno, el modelo de este equipo de gobierno es que la ciudadanía de Basauri tenga unos servicios de calidad. Y hacia allí vamos, o hacia allí queremos ir. Hablas del resultado presupuestario del 2016, que sí puede ser negativo, teniendo en cuenta cuáles son los derechos netos reconocidos en noviembre, con las obligaciones contraídas. Bueno, pero ya tú sabes perfectamente que el resultado presupuestario también tiene en cuenta otras cuestiones, ¿no? No lo digamos. Abrir la persiana, ya se parafrasea lo que decía Andoni, nos cuesta dinero. Sí, claro. Pero la ciudadanía de Basauri no ha sufrido una merma en los servicios que está recibiendo. Y hay que llenar la hucha gastando menos e ingresando más. Vuelvo a repetirte, amagas pero no das. Hay que ingresar más y hay que gastar menos. Eso, vamos, hasta un niño de 10 años te lo puede decir. Pero bueno, como tú has dicho, has hecho una enmienda técnica. Bueno, intento ir por orden, Bueno, Bobby ha hecho una defensa de su enmienda a la totalidad, leyendo la enmienda a la totalidad que todos habíamos recibido y ahí teníamos, ¿no? Vuelve a repetir que no aparecen las líneas fundamentales, creo que ya se han dicho. Mantenimiento de los servicios a la ciudadanía. Luego mezcla que si se aporta menos al Bearrincha, pero sube su presupuesto un 3%, claro. Eso es la función del equipo de gobierno, buscar quién puede aportar, en este caso al Bearrincha, al Euskaltegi, al IMD o al propio ayuntamiento. Que no se escuchan las necesidades acuciantes de la ciudadanía. Oye, Bobby, perdonar, aquí 313 personas, 320 personas, sin ningún tipo de condicionante, han mostrado qué es lo que entienden que debe hacer este ayuntamiento. Añadido, como todos los grupos políticos, a las reuniones más que periódicas que se puedan tener con asociaciones de vecinos, con clubes, con asociaciones culturales, con todo el amplio y rico espectro asociativo del municipio. Quiero decir que todos recibimos, entiendo, las mismas peticiones. Y hablas de unos supuestos presupuestos participativos o, bueno, yo vuelvo a repetir, a nadie se le dice qué es lo que tiene que contestar. Es algo que se pregunta directamente y sin condicionar lo que tienen que decir. Hablas que es el segundo municipio de la comunidad de más de 40.000 habitantes que tiene el mayor número de desempleados. Bueno, pues esos datos no sé dónde los tienes, pero bueno. Hay una denuncia por vuestra parte que las instituciones están buscando una calidad precaria en el empleo. Pues eso, perdón, tal cual viene dicho. Bueno, pues eso es una apreciación parcial o partidista. Mencionas las ayudas municipales no periódicas. Yo
creo que lo ha dicho Andoni, y se ha repetido en las diferentes comisiones de política social. Toda persona que justifica una necesidad de emergencia recibe apoyo por parte de este ayuntamiento. Y por suerte, la política social no es únicamente ayudas económicas. Todas las personas que justifican una emergencia social reciben apoyo por parte del ayuntamiento. Otra cuestión es que estemos de acuerdo con que Isile mesedez. si hay que flexibilizar los requisitos, pero lo que los ciudadanos nos están pidiendo es que no se les deje de lado, pero que se controle lo que se hace. Y creo que si vosotros conocéis o alguien de nosotros conocemos a alguna persona que lo está pasando mal, se le indique cuáles son las personas profesionales que les pueden atender. Eso creo que es responsabilidad de todos y de todas. Vuelvo a repetir, todos los grupos políticos nos reunimos con las diferentes asociaciones de distinto índole de este municipio y que no se consensúan las actuaciones en los barrios con las asociaciones de esos barrios, de esos vecinos. Pero eso vuelve a ser una apreciación personal y partidista. Personal y partidista, porque se habla con todas las asociaciones de vecinos. Estas personas muestran cuáles son sus, a su entender, necesidades y la respuesta que se le puede dar por parte del ayuntamiento. Se intenta buscar una afrenta entre el social y las casas de cultura, lo que hay en los diferentes barrios. Como dato, para el año 2017 se prevé un incremento del 10% en los ingresos propios de la Cultur, añadido a todos los incrementos que en años anteriores se ha ido produciendo. Y un dato, la programación del social, el social como tal, es reconocida no solamente por parte nuestra, por parte de los basauritarras, por la gente más cercana, sino en otros foros. En el 2017 se incrementa más de un 10% los amigos del social. Eso es un dato. Es decir, el reducir caprichosamente la programación o el importe destinado a la programación del social para derivarlo hacia casas de cultura, barrios, sin aportar, sin decir a qué se tiene que dedicar, para qué se tiene que dedicar. Bueno, el atender el social no implica en ningún caso desatender o abandonar a los centros culturales de los barrios. Yo les invitaría a que conocieran realmente qué es lo que se está haciendo en esos centros culturales, en los barrios. Todos los servicios, todos los talleres, todo lo que se hace por allí. Dicen que no comparten la reducción que se produce en el presupuesto. Bueno, pues dentro de poco o a lo largo de este año nos volveremos a encontrar todos a la hora de presentar las propuestas dentro de las ordenanzas fiscales, con objeto de poder incrementar los ingresos a los que, como muy bien ha dicho Gabriel, se acierta bastante, los ingresos propios del ayuntamiento. Sobre el 54% de los ingresos de este ayuntamiento vamos a tener la posibilidad de aportar propuestas que los incrementen. Tengo mala memoria, espero acordarme. Está hablando de que se incrementan algunos gastos, de que se reducen en otros, de que si se reducen colegios públicos, que si se reducen no sé qué, que si se incrementa un 12% la corporación. Somos 21 concejales, hay más grupos
dentro del ayuntamiento. Todo eso hay que atenderlo y eso supone un gasto y un coste. Bildu. Bueno, oportunidad, oportunismo. Gracias por entender que ha sido una oportunidad. Aquí no se pretendía fastidiar a nadie. Pero bueno, un poco como se dijo en la Comisión de Hacienda, si lo presentáramos antes del 15 de octubre, estaríamos en fechas de San Fausto, estaríamos en fechas de San Miguel o estaríamos en agosto. Es decir, no, salvo que lo presentemos, no sé, cuando se presente antes si nos atenemos a lo que dice la norma foral. Es decir, nunca sería el momento, parece ser, el adecuado. Y porque consideráis que quizá, bueno, vosotros sois más participativos en el sentido de que, bueno, los trabajáis de una manera, tú has dicho la palabra asamblearia. Bueno, eso puede entenderse como participativo dentro de vuestro grupo, pero otros lo podemos entender como algo endogámico, ¿no? Que solamente lo trabajáis vosotros en vuestro grupo. Y sobre la representatividad o no que pueda tener el propio proceso participativo, con que solo participen 313 personas libremente, bueno, la estadística es una ciencia y es una ciencia exacta que dice que tiene un margen de confianza bastante elevado. Y el ejemplo de la manta pues es ilustrativo, pero vuelvo a repetir, no solamente Udalkutxa incide sobre los ingresos de este ayuntamiento, hablamos del 54% restante, que tenemos sobre una gran parte, tenemos algo que decir. Servicio de asistencia domiciliaria. Os gustaría pensar que es una decisión técnica. Yo solamente me remontaría a la ejecución de esa partida en los últimos años. Esos datos están, además de que lo que se contratan, se ofertan, son horas. Si se utilizan, lógicamente hay una mayor ejecución. Pero vuelvo a recordar, en la anterior licitación que hubo en la anterior legislatura, se incrementaron los servicios a fines de semana y a festivos, cosa que antes no existía. Eso es optimizar gasto. Eso es optimizar gasto, Gabriel. Eso es optimizar gasto. Con menos dinero... Estaba su ordenador. Quiero decir que con menos dinero, mayor servicio. Y bueno, la opacidad de las inversiones, de los presupuestos. Yo creo que todos deberíamos trabajar los presupuestos, no solamente cuando se presenta en la Comisión de Hacienda y se da ya el borrador, o el proyecto o el anteproyecto, como se le quiera denominar, porque creo que escudarnos, como ha habido varios grupos, en que los funcionarios estaban o no estaban de vacaciones o no estaban de vacaciones, o no se les podía contestar por las fechas que eran, creo que es hacernos trampas a nosotros mismos. Creo que es hacernos trampas a nosotros mismos, porque, y doy fe de eso, ningún funcionario se ha negado a lo largo del tiempo de todo el año a responder a las diferentes cuestiones y preguntas que se les han presentado. Lógicamente, si se les presentan en sus días de vacaciones, como todo trabajador, también tienen derecho a disfrutarlas. Vuelvo al principio. Agradezco a todos y a todas el trabajo hecho. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, tener diferentes modelos o diferentes visiones del municipio, pero lo que a todos nos compete es mejorar, en la medida de lo posible, Basauri. Eskerrik asko. Una vuelta más. Bueno, sí, yo me tengo ordenador, pero porque para mí es una herramienta cómoda, no porque tenga más datos, sino porque lo bueno del Excel es que te permite trasladar datos de un sitio a otro. De todas formas, lo he tenido en papel. Digo, no voy a ser que hubiese pasado algo en el ordenador y me quedo sin nada que decir. Y
y si no hablo, sería... Pero bueno, me refiero a que lo que tengo aquí es un folio, es una página de Excel que no... Pero tiene esa ventaja que te permite vincular. O sea, no tengo más datos que los que tengo aquí en el... Bueno, sí que los tengo, pero no hago uso de ellos. Entonces, bueno, a ver, el tema de tergiversar. Vale, yo creo que a veces igual nos podemos equivocar en un dato, pero yo creo que tergiversar es un poco más violento. Yo he vuelto a revisar el dato, yo siempre hablo de presupuesto consolidado. Consolidado. Yo mi enmienda es al consolidado. Y yo, por más que pongo la fórmula en el Excel, a mí lo que me sale es recursos propios, que son 22.300.000, es el 45% del total de los ingresos, de 49.431. Por lo tanto, los recursos ajenos son el 53%, que es lo que yo he dicho. Y de este 53%, el 91% es Udalkutxa. Es decir, que Udalkutxa es el 49% del total. Es sencillo, dividir 24 entre 49. Claro. Ya está. Bueno, pues eso da 49%. No el 53%. Yo he dicho 53%. De todas maneras, yo he dicho de los recursos ajenos. Gabriel, hay otros capítulos, aparte desde el 5 Aitor, hasta el 9, quiero decir que también son ingresos. Vamos a organizar, perdóname un poco el debate. Si entramos te interrumpo, vuelvo a decir, digo, me dices, luego hará tu turno, Aitor. Vai, segui, Mesedes. Pero luego habrá uno por alusiones, porque al final siempre te quedas con... Y se me acaba la batería. Prosigue, Mesedes. Bueno, que lo que quiero decir es que, a ver, yo lo que he dicho es eso, que era el 53% que corresponde a los recursos ajenos. No he dicho que Udalkutxa sea el 53%. Y al final, bueno, y si lo he dicho, no quería decir eso, igual me he liado. Yo al final, no, ya lo veremos en el acta, no sé. Yo lo que quiero decir al final es que esto es muy sencillo. El impacto que tiene un error en Udalkutxa es mucho mayor que el impacto que tiene un error en el IBI. Sin más, en términos absolutos, porque al final te equivocas un 3% sobre 24 millones. Es que solamente Udalkutxa este año se ha dado el ingreso de 24 millones de euros. Impuestos directos, indirectos, tasas y otros ingresos son 22. 22. Entonces, me refiero a que, ¿qué pasó el año pasado? Hubo una desviación de 2 millones sobre 26. Claro, el impacto es muy gordo, por eso digo que yo iba más a trasladar eso. Esa era mi intención. Que igual he dicho 50... Bueno, no era mi intención. Mi intención era decir que el 53% corresponde a los recursos ajenos, de los que no somos... ¿Qué más? El tema de la luz. Bueno, aquí se ha tardado en elaborar unos pliegos para la luz unos cuantos años. Y bueno, ya veremos. A ver, el tema de impuestos. Voté en contra del recargo del IBI a la vivienda vacía. Sí, lo seguiré haciendo. Pero porque lo que ya expliqué, al final entiendo que y ya veremos luego el impacto que ha tenido, porque me imagino que se estará valorando a cuánta gente se le graba, a cuánta no. Y yo lo defiendo por la simple razón de que al final se puede estar haciendo un recargo de IBI a una persona que tiene una vivienda en una zona degradada y fuera de ordenación. Y se le puede estar grabando. Y no pasa nada. Aparte que el impacto del recargo del IBI, por lo que se trasladó en la comisión, yo creo que también se dijo que tampoco iba a ser algo... O sea, que no creo que al ayuntamiento le vaya a sacar de pobres, que es lo mismo que se me trasladó cuando pedí que se bonificase el impuesto de vehículos de tracción mecánica a las familias numerosas. Bueno, IAE. Yo lo que he dicho es que se bonifique a aquellas empresas en tanto en cuanto generen riqueza y generen empleo. Si no, no se les bonifica. Yo no he dicho que se bajen los impuestos a las empresas, ni mucho menos. Revisar, pues sí, bueno, yo digo que se revise. Además, yo digo revisar. Casualmente es lo que el equipo de gobierno ha recortado. Esto me ha recortado el equipo de gobierno, ¿no? Más cultura y menos cemento. Bueno, cemento, ¿qué entendemos? Accesibilidad, movilidad, infraestructuras, mejores calles, más accesibles, tal. El cemento, dicho tal cual, suena un poco frío. Y bueno, yo he hecho mi previsión, lo que he dicho antes, espero equivocarme, porque yo creo que estas cosas cuando te equivocas es para bien del municipio, que quede claro. Espero equivocarme. La pena es que no me he equivocado, es lo único que digo. Y tampoco es que yo sea mucho más listo que nadie, porque que Udalkutxa iba a dar unas cifras malas, porque el presupuesto del año pasado, por pena o por gloria, se aprobó tarde.
pero ese retraso, esa tardanza en su tramitación también nos permitió tener unos conocimientos mucho más concretos de cómo iba la evolución de Udalkutxa. Entonces, yo creo que se podían haber... También se aprobó tarde y con un 40% del presupuesto ejecutado. Bueno, pues yo digo que tampoco es que yo sea muy... Cualquiera que entre en la página web de Udalkutxa pues puede ver más o menos cómo va la evolución. Yo lo que he hecho mi previsión este año, y espero, como decía, espero equivocarme, sobre todo si lo que queremos es seguir manteniendo servicios de alta calidad, que son buenos, nadie ha dicho que no. Sí. También los nuevos vecinos pueden percibirlos, ¿no? Pero me refiero a que, bueno, pues vamos a preocuparnos en que se mantengan. ¿Cómo? Pues como he trasladado mi modelo de gestión. Yo entiendo que el modelo del equipo de gobierno es un modelo para hoy, y yo creo que hay que empezar a preocuparse en un modelo para mañana. Y no he dicho otra cosa que no venga en los presupuestos, en los apéndices de programas. Bueno, aquí, vamos, esto viene en el presupuesto. Cuadro funcional de política territorial y contratación. Dimensión económica. Optimizar. Optimizar y optimizar. Y eso viene en varios programas de los presupuestos que nos habéis dado. Lo de ustedes no es por... Es que es un deje. O sea, no es por... Entonces, por ejemplo, en Hacienda y Promoción Económica, optimizar el rendimiento económico del patrimonio municipal. Dimensión económica, punto 3. No hago más que poner lo que aquí se pone. Entonces, yo creo que eso tenemos que estar todos de acuerdo. Y es una forma de generar ingresos con la dificultad que tiene, que yo no digo que sea fácil. Yo no digo que sea fácil. Porque esas parcelas, por ejemplo, las de Marenea, hay que ver por cuánto precio, tal, y si luego se alquilan. O sea, no digo que sea fácil, pero bueno, vamos a hacerlo, vamos a verlo. Yo lo único que quiero trasladar con mi opinión. Sin más, ¿va a tener luego derecho de alusiones o...? Siguiente. Bye. Pero bueno, sin Bye, más. Basolio, bye. Con cariño también, va todo, no... Bueno, pues por seguir un poco con las alusiones en sí, bueno, primero pedir que el debate sea un poco más sosegado de lo que ha sido en principio al principio. Creo que pues, las faltas de respeto que se han mostrado haciendo insinuaciones, pues a mí me parece que están fuera de lugar de este pleno. Primero, en referencia a los llamados presupuestos participativos, y decimos llamados porque nosotros no estamos a favor del modelo del presupuesto participativo que se nos presenta. Nos llama la atención también que se presente el proyecto de presupuestos el 22 del 12, se nos haga la convocatoria, y el borrador de presupuestos se nos presente el 26 del 12. Eso es, cuanto menos es curioso. Pero más allá de eso, para nosotros un modelo de participación requiere un feedback con la ciudadanía, y aquí no lo entendemos, por lo que desconocemos por completo si se ha tenido en cuenta el proceso participativo o si no se ha tenido en cuenta, porque, como venimos diciendo, en este proceso participativo son las mismas sugerencias, es lo que ha dicho el equipo de gobierno, las mismas priorizaciones que el año pasado. Por lo tanto, bueno. Reuniones, se nos habla de reuniones con el tejido asociativo. Me parece bien que el equipo de gobierno tenga reuniones con el tejido asociativo, y como equipo de gobierno, no como Partido Nacionalista Vasco, sino como equipo de gobierno, informe de esas reuniones al resto de grupos. Eso es lo que me parecería coherente para saber en qué se van a regir las distintas inversiones cuando hablamos de transparencia. Hablábamos de paro, según los datos que yo tengo. Pueden ser datos erróneos, pero según los datos que yo tengo, después de Santurce sí que somos el segundo municipio del País Vasco con más paro. Y sobre eso pues hay que tomar medidas directas. En cuanto a las ayudas no periódicas, creo que ya las hemos explicado nuestra postura. 28.000 euros a noviembre de este año para 41.000 habitantes. Disculpen si nos parecen que las ayudas no periódicas nos parecen escasas. Discúlpenos por querer cambiar las bases, que a nuestro parecer no son lo suficientemente abiertas para conceder más ayudas. Teníamos el año pasado la oportunidad de haber cambiado estas bases, pero no se concedió plazo. Por otro lado, se nos dijo en la comisión, en respecto, porque creo que no se le ha contestado a EH Bildu, en respecto al 4% de reducción de las ayudas asistenciales,
se nos dijo que ya se había realizado una reflexión por parte del equipo de gobierno. Bien, a nosotros también nos gustaría conocer esa reflexión. ¿Cuál ha sido la reflexión que ha derivado en que se baja un 4% las ayudas asistenciales? Pero no solo de boca en una comisión, sino a través de informes. A través de informes. Luego, bueno, en cuanto a la distribución de cultura, creo que los técnicos están de sobra cualificados para desarrollar un programa cultural para las distintas casas de cultura. Repetimos, 7 casas de cultura que llevan un porcentaje ínfimo en comparación con el social. Y creo que hemos reiterado que estamos en contra de la centralización del servicio. No estamos buscando ningún tipo de afrenta. Simplemente estamos en contra de la centralización del servicio cultural. No solo porque así lo queramos nosotros, sino porque parte del tejido social solicita demandas que no se cumplen, como la Biblioteca del Calero. Creo que, sinceramente, haríamos mal en presentar un programa cultural sin la base de los técnicos y queremos en fomentar un mayor acercamiento de la cultura a los barrios y así cubrir las diferencias que a día de hoy pueden existir. Por otro lado, nosotros no compartimos la forma de reducción y creo que ya hemos dicho, y aparte tenemos una propuesta en las enmiendas en esa línea. Hablábamos de bajar las medias salariales pues de parte de la corporación, que son superiores a 60.000 euros, un 25%. Hablamos de que el alcalde, con esta propuesta, le quedaba un sueldo majo, o sea, 55.000 euros. No creo que la media salarial de los habitantes del municipio ronde los 55.000 euros. Eso se lo puedo garantizar. Si no, les sugiero que se den una vuelta y pregunten a la gente de a pie. Hablábamos de bajar el conjunto de la corporación un 25%, nosotros incluidos, dietas y percibimientos por grupo municipal. Y hablamos de una medida de reducción real. Al menos así lo entendíamos nosotros. Creo que nos ha hecho mención a mucho más por parte de Aitona en lo que iba respecto de nuestra enmienda. Lo único sí puntualizar por el parte del Partido Socialista que nosotros nos abstuvimos en una de las enmiendas y votamos en contra de la enmienda del wifi, no simplemente por hacer la clarificación, porque lo consideramos que es contrario a numerosos informes que indican que las radiaciones que pueden generar sean nocivas para la salud. Creo que poco más. No iba a hablar porque... Aitor, noviembre. Es un mes muy aséptico. Noviembre. Finales de octubre se presenta el proyecto y en noviembre se aprueba. No hay ningún problema. Es que hablabas de fiestas de noviembre. Vale. Sí, yo te voy a hacer caso, voy a hacer sosegado, porque voy a hablar nada, no sé a dónde ha venido lo de las faltas de respeto, no lo he visto. A mí casi me faltáis al respeto por ser tan técnicos, porque a veces ni os entiendo. Pero bueno, lo del wifi es cierto, votasteis en contra, pero también votasteis en contra en la realización de matinales de cine. Digo, por eso lo he dicho, que fue por coherencia de la propia enmienda. Nada, solo quería decir lo del debate sosegado. Es que no sé dónde has visto un debate por curiosidad, ¿eh? No lo sé. Bye. Bueno, yo, más allá de datos técnicos, y tampoco me voy a alargar demasiado, yo, sinceramente, estamos esperando aportaciones, de verdad, reales, para reducir el gasto o para aumentar los ingresos. Aportaciones concretas. Porque aquí el papel lo aguanta todo y es fácil hablar. Pero luego hay que decir dónde se quita, dónde se limita, dónde se añade, y ahí es donde no queremos decir nada. Hacemos discursos generales, pero luego es ahí donde no queremos decir nada. Yo creo que hay que dejarse de mensajes catastrofistas y discursos preparados, que rara vez proponen algo, excepto un ponzoñar, realmente. Y que aportan bastante poco al pueblo. El papel lo aguanta todo. La situación económica es la que es, si eso no hay que acordárselo a nadie. Es la que es en Basauri, y en el pueblo de al lado, en el otro, en Vizcaya y en Euskadi. Por cierto, afortunadamente no tan mala como otros sitios, pero también justa, si eso es lo que hay. Y los números se han puesto encima de la mesa con total naturalidad. Cuando hablamos en su día de tasas y precios públicos y ahora que hablamos de presupuesto. Fechas, bueno, se han hablado de temas de fechas. Oye, se recoge en la medida que se pueda, pero a veces parece que nunca hay fechas buenas. A veces se critica, no van a tiempo, pero luego cuando presento, bueno, en fin, oye, si intentaremos hacer un esfuerzo, también reconocemos que a veces no es fácil analizar e interiorizar determinadas cosas,
pero yo creo que no hay fechas buenas, porque siempre hay algo. Ahora, dentro de lo que hay, intentamos por lo menos cuadrar el presupuesto lo mejor posible y hacerlo lo mejor posible. Luego ya los sistemas que cada uno, cada fuerza política tenga en análisis, ahí nosotros no podemos entrar. Que no decidimos, pues evidentemente se puede decidir proponiendo. Si no se propone, malamente se va a decidir. Porque en este pleno el equipo de gobierno tiene 10 concejales, como bien saben, de 21. Se decide proponiendo, y si no se propone, evidentemente no se decide. Ni se decide, ni se aporta, ni se presenta ninguna mejora. Evidentemente también hay que asumir que quien propone, esto tampoco es o me aceptas el 100% o no, o rompemos la baraja. Pero bueno, algunos no lo han entendido así. Algunos han aceptado algunas enmiendas dentro de las escasas posibilidades presupuestarias que hay y así todos se posicionan en el no. Bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Tampoco vamos a ir más lejos en ello. El modelo para mañana. El modelo para mañana se va fabricando hoy y lo fabricamos día a día. Evidentemente quien gobierna tiene que gobernar y cada paso que hace no se lo cuenta a todo el mundo, cada paso que hace. Pero evidentemente se analiza el patrimonio, evidentemente se analiza la situación económica, evidentemente se trata de ir poniendo al día ese modelo con las menos averías posibles y creo que hay que poner en valor que con esta reducción presupuestaria que antes he comentado, de 13 millones de euros en 9 años, creo modestamente que bastante mérito tiene haber hecho esto sin ninguna avería. Y eso no se lo digo decir a nadie. 13 millones menos. Ojalá los tuviéramos ahora. Evidentemente, otra coyuntura, había otros ingresos y ojalá lo disfrutaríamos de todos. Estaríamos dando otra cosa. Se han nombrado falta de respeto, espero que no haya sido por nuestra parte. Si es así, no ha sido nuestra intención, en absoluto. Otra cosa es lo que se diga, intentamos, creo que todos, que los tonos sean medidos, aunque tengamos bozarrón, que los tonos sean medidos y lo que se diga con el mayor respeto, aunque haya crítica política, que evidentemente la tiene que haber, porque para eso estamos también aquí, para criticar y para proponer. Por supuesto que se ha tenido en cuenta el proceso participativo, eso siempre se tiene en cuenta. Y hay un montón de propuestas, de aportaciones que se analizan y se presupuestan, y no todas se pueden abordar, evidentemente. Claro que no. Y otras hay que dejarlas para el siguiente año, como en casa. ¿Qué es más urgente? ¿Qué está mejor o en peor situación? ¿La lavadora o el microondas? No, pues esto, vale, pues esto priorizamos. Esto es así. Porque no va para todo. Esto es muy fácil. Y evidentemente se tienen en cuenta y evidentemente para eso se hacen esos procesos. Y evidentemente con los colectivos se está y cuando te sientas con alguien es para dar y recibir. Es para que le digas por qué sí o por qué no, o qué tienes o qué dejas de tener y aquel también es para que te proponga. Y entiendo que también los colectivos les tenemos que pedir, les tenemos que dar información y que también sean consecuentes con la situación. Y nosotros así planteamos las cosas con los colectivos, son vecinales. Esto hay, hasta que llegamos, ¿qué prioridades veis? Evidentemente que lo hacemos. ¿Que de esto tenemos que dar cuenta absolutamente de todas las reuniones, llamadas y...? Bueno, oye, yo creo que no andamos nada mal en transparencia en este ayuntamiento, nada mal. Ahora, si queremos dar cuenta de todas las reuniones, contactos, encuentros, bueno, en fin, intentamos dar cuenta de lo más grande. Por cierto, tenéis acceso a todos los informes que se hacen en el proceso de participación, por cierto, se tiene acceso a todos los acueses, por cierto, se tiene acceso a las entradas. Bueno, en fin, y por cierto, algunas fuerzas políticas, igual que habla del equipo de gobierno, también hablan con los vecinos. No sé si como corporativos o como partido. No lo sé. Porque los corporativos también tenemos ciertas responsabilidades, incluso aunque estemos en la oposición. Digo, responsabilidades de decir las cosas están así, se puede o no se puede, vamos a ver. Bueno, eso también es responsabilidad, y no decir todo se puede porque todo no se puede. Luego se ha dicho, segundo municipio con más paro. Bueno, no estamos ni entre los 4 primeros de Euskadi, ni entre los 4 primeros. Y evidentemente tenemos así todo el paro muy alto. Así todo el paro muy alto, no has dicho, ni entre los 4 primeros de Euskadi, ni siquiera de Vizcaya. Más de 40.000, más de 40.000. Bueno. Es que creo que se ha dicho eso. Vale. Se ha dicho eso, Andoni. Hace 4 años estamos en el 21%. Hoy en día estamos desafortunadamente en el 16%. Y seguimos bajando y esperemos seguir. Y claro que no es un problema, no es una cuestión en la que el municipio tenga tenga toda la capacidad, pero tiene ciertas capacidades que creo que utilizamos bastante bien.
Por cierto, el municipio de Basauri ha tenido históricamente una media de desempleo, desafortunadamente, mayor que la media del territorio y de Vizcaya y de Euskadi, siempre. Otra cosa es que, bueno, ahí le tendremos que dar una vuelta todavía mayor, pero repito, creo que destinamos bastantes recursos y lo que no podemos de momento es crear empresas que den 1000 puestos de trabajo, que afortunadamente mantenemos 2 de esas en el municipio. Que con esos también hay que trabajar, por cierto, con eso también hay que trabajar. Decimos que el presupuesto es cada vez más escaso, pero decimos por otra parte que se gaste más. Y, por cierto, sin concretar muchas veces en qué. Y decimos que hay que reducir gastos, pero no decimos en qué. Pero cuando decimos en qué, nos retratamos. Cuidado, no nos vayamos a retratar. Hay que decir las cosas como son. Bueno, en fin. Y luego el tema de sueldos, no sueldos, mira, veo menos demagogia, de verdad. Porque si vamos a la media que cobran los alcaldes de Podemos, ahora me van a decir que no son de Podemos, en otros sitios, que seguramente estará muy bien cobrado, porque tiene un alto nivel de responsabilidad y de trabajo, alto nivel, y con lo que cobran sus asesores, y qué asesores tienen y cómo, vamos a dejarnos de demagogias. Aquí estamos para trabajar, evidentemente, las personas que tienen más responsabilidades en el municipio y en las instituciones tienen mayor grado de dedicación, hay que pagarlas, para algunos mucho, para otros poco, dejémonos de demagogias, y lo que hay que hacer es exigir que hagamos bien nuestro trabajo. Bueno, luego se habla temas de wifi, no voy a entrar en eso, yo creo que aquí todos nos conectamos, todos utilizamos el móvil, todos nos conectamos a una red cuando estamos de vacaciones o cuando no queremos gastar memoria, bueno, en fin, en cualquier caso, se ha comentado, yo creo que es una experiencia piloto que habrá que analizar y si no funciona, pues no funciona, y si funciona, pues habrá que potenciarla. Vaya, beste barik. Yo lo único... Es muy breve, simplemente. Una breve... Para que os pediría un poquito de brevedad y no repitamos argumento. Javier y Gabriel, no sé si habéis pedido... Sí, no, bueno, breve... No sé en qué orden, pero bueno. Bueno, por orden. Breve, para no entrar aquí, no parece que esto es el día de la marmota. Esto, bueno, yo sé que he hecho propuestas. Hay una moción en su día que se presentó con el tema del patrimonio municipal. Eso es una propuesta. O sea, al final, el tema de gasto, yo he dicho aquí donde hay que, y lo dije el año pasado, donde yo entendía que había que recortar. O sea, al final, yo entiendo que se puede recortar. No recortar, perdón, se puede optimizar, porque recortar es lo que habéis hecho vosotros. Bueno, habéis dicho, este año se va a ingresar tanto menos, pues quito lo que va a ingresar, 1,2. Te quiero, y al final, pero bueno, sin más, que tampoco... Yo lo único, espero que el próximo año no estemos hablando de lo mismo y espero que los datos que se han dado del presupuesto, pues que sean buenos, los mejores para el municipio y que en este caso sea yo el que me equivoque. Sin más, yo he hecho una previsión, pongo en crisis los datos que nos habéis facilitado, el presupuesto que se ha aprobado y he propuesto otro modelo de gestión, pero viendo un poco eso, sobre todo tendente a generar más ahorro neto y más tesorería, pues para en un futuro poder invertir no en cemento, sino pues eso, en accesibilidad. Ulertuta. Vaya, a ver, Javier. Sí, yo sí que pediría que, bueno, en principio que no nos encendamos porque hablemos de salarios y para hablar de demagogia no nos tenemos que ir a Madrid o a Barcelona. Si aquí nosotros planteamos una reducción para nosotros, la planteamos para vosotros. Igual. O sea, nosotros entendemos que aquí no existe demagogia en ese sentido. O sea, planteamos una reducción para todos los miembros de la corporación. Yo creo que está bastante claro, plasmado en la propuesta que nosotros hemos planteado. Y en el ámbito de participación y de la opacidad de este presupuesto, volvemos a reiterar, para nosotros cada movimiento que se haga en este presupuesto tiene que estar detallado, el porqué de qué se hace y detrás debería de existir un informe. O sea, si no es que no sabemos ni qué estamos aprobando en numerosos casos o el porqué de la realización de esos movimientos. Yo creo que eso es algo totalmente claro y que entiende cualquier ciudadano de a pie. Poco más que decir a esto. Pues, digo, porque así si hablo igual no toso, ya podéis disculpar las toses que tengo. No iba a decir nada porque lo que iba a decir es que parece que vamos, que estoy en el equipo de gobierno cuando no lo estoy, pero sí que es verdad que me molesta bastante en el tema de parece que estamos ahora en un debate de tasas.
cuando el Grupo Socialista sí presentó y se aceptaron por parte del equipo de gobierno para incrementar los ingresos. Aquí todos hablamos, es verdad, y es que al final ya pues a una le duele, ¿no?, estas cosas de estar escuchando continuamente que hay que ingresar. Claro que yo tengo muchas críticas al presupuesto, ¿cómo no? No es el presupuesto del Grupo Socialista. Haríamos muchas cosas diferentes, otros programas, pero lo que tampoco me parece justo es que estemos continuamente hablando de que hay que ingresar más, cuando llega el momento del debate de tasas y presupuestos, la mayoría de los grupos políticos que estamos aquí sentados solicitamos rebaja de los impuestos, porque eso de cara a la galería queda muy bonito. Y el Grupo Socialista sí que ha incrementado, y sí que ha habido un incremento de presupuesto, de ingresos para el ayuntamiento, porque es lo que se necesita. No vamos a hacernos trampas a nosotros mismos. Es que no puede ser ya que continuamente estemos diciendo una cosa en un sitio y luego en las comisiones donde se trata el asunto y donde ahí es donde tenemos que hacer todos un poquito no sé, de piña, porque si es verdad que a nadie le gusta subir impuestos, ¿cómo nos va a gustar? Porque le afecta a nuestros vecinos y nos afectan a nosotros mismos. Pero es la manera de ingresar, y como no ingresemos, los servicios sí hay que mantener. Estamos manteniendo servicios de una población de 50.000 habitantes, porque la teníamos antaño, y ahora somos 41.000 personas en este municipio. Por favor, vamos a ser serios, y estamos aquí todos para que esto vaya bien. Esto de que las futuras generaciones no pasen los que estamos pasando nosotros. ¿Pero qué estamos pasando? Evidentemente hay gente que lo está pasando muy mal, pero Basauri, que yo sepa, es un buen lugar para vivir, independientemente de quién se siente ahí. Nos puede gustar más, repito, o menos, que a mí no me gustan X programas, pero hombre, venir a un pleno a hacer este tipo de discursos técnicos, de hablar de cosas generalistas, pero luego a la hora de bajar al suelo, por eso he dicho, nuestras enmiendas son de suelo, de tocar el suelo, de que mi vecino va a poder pasar por la pasarela, el chiquillo va a poder jugar los fines de semana, pero no, de verdad, lo siento muchísimo, no iba a hablar, porque digo, esto a mí no me toca, pero hombre, es que en las comisiones estamos todos y trabajamos todos, para luego escuchar muchas incoherencias cuando estamos aquí en el pleno. Igual es porque está esa cámara y en las comisiones no. Igual hay que empezar a poner cámaras en las comisiones para que coincidan las versiones de todos, ¿no? Disculpadme el tono, pero de verdad, hombre, un poquito, por favor. Bueno, bozkatute dau, beraz, horrengo puntura. 6. Produktibitate osagarrietatik ondorioztatutako 250.000 euroko gastua baimentzea eta osagarri hoien zenbatekoa onestea. Bai, Pepek. Sí. EH Bilduk, barkatu, Basauri baik. Sí. EH Bilduk. PSek. De acuerdo. EAJak. Ados. Ederto, horrengo puntua mesedez. Sagarrak ekologista taldeak aurkeztutako mozioa, materia organikoaren gaikako bilketa egiteko informazio eta sentiberatze kanpainari eta bilketa sistema, 5. edukiontzia, udalerriko auzo guztietara zabaltzeari buruzkoa. Bai, ez dakit proposatzaileak aurkeztu edo esan nahi da ben zeo zer. Bai. Bai, holan, bai, Gabriel Hernández. Horri izen mozioa sinatzen dauenak. Bale, arratsaldeon. Bueno, ez dakite egun honean etorri garen, zelako arratsaldea eta zelako buru hausteak zeuen eta zelako tirabira zeuen artean. Bueno, nik pentsau nahi dut honetan adostasuna handia egongo dela, hori edo inozo banaz, edo igual inozo banaz. Baina, bueno, nik aurkeztuko duana eta ere laburrean egingo dut, alik eta laburrean parkatu ez kauzen mugiten da asko, hartuko dut. Bueno, zehatuko naiz laburrean aurkezten eta, bueno, pues,
Buenas tardes. Buenas tardes. Digo que no sé si hemos venido en un buen día, porque ya veo que tenéis vuestros tiraviras, vuestras cosicas fuertes y bueno, lleváis una sesión bastante larga. Bueno, la propuesta que traemos nosotros pensamos que tiene que tener con un acuerdo, y lo lógico sería que tuviese un acuerdo general para que tenga un futuro un buen futuro, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que, bueno, que hace 3 años empezamos esta experiencia de la recogida de la materia orgánica en Pozo Coeche y, bueno, un año y medio después se empezó en San Miguel y todo el 2016 ha pasado sin que se haya hecho nada nuevo. Entonces, pensamos que el tema está parado y que es necesario que le demos un empuje. Y mientras tanto, en estos 3 años, desde 2013, diciembre de 2013, toda la comarca del Nervión y Baizábal, el Gran Bilbao y otros pueblos han tenido un desarrollo de este tema muy amplio. Y entonces, de alguna manera, nosotros nos hemos quedado en una situación de impasse. Entonces pensamos que es el momento en que en nuestro pueblo se tiene que dar un salto cualitativo y en ese sentido va nuestra propuesta sobre este tema y es lo que pedimos. Que yo creo que es una cosa que sentimos tanto los ecologistas como los grupos sociales y para ello hemos venido aquí con nuestra petición, pero que está acompañada por un amplio apoyo de grupos sociales de nuestro pueblo, asociaciones de vecinos, los grupos de mujeres, los grupos a favor del euskera y otra serie de grupos que se han adherido a la propuesta. Lo que pedimos es que el 5.º contenedor, la recogida de la materia selectiva de la materia orgánica, llegue a todos los ciudadanos y ciudadanas de Basauri. O sea, que todos los ciudadanos y ciudadanas de Basauri tengamos la posibilidad de separar nuestra materia orgánica y depositarla en ese contenedor para que sea convertida en compost y no vaya a un vertedero o vaya a la incineradora. Asimismo, pedimos también, y sería el primer punto de los que pedimos, me he metido en este porque creo que es muy importante el que todos los ciudadanos y ciudadanas de Basauri tengamos esa posibilidad. Pedimos también, y eso está recogido en la base que desde las directivas europeas al plan de residuos del gobierno vasco, al propio plan que tiene este ayuntamiento, el plan de acción, está recogido el que es necesario un plan de información y de sensibilización de la población. Entonces, no podemos pretender que esta propuesta crezca por sí sola. O sea, esta propuesta solo puede crecer, bueno, crece porque realmente, y hay que valorar, en Pozo Coeche y en San Miguel tuvo una acogida muy buena. De cada 4 familias, o sea, el 25% del total de las familias de Pozo Coeche y San Miguel está colaborando voluntariamente en esta propuesta, porque pensamos que hay un nivel de sensibilización grande en la población. Entonces, de buenas a primeras, una vez que tuvo la opción de poder hacerlo, este porcentaje de población lo ha realizado. Pero si analizamos los datos de Pozo Coeche, nos encontramos que después bueno, son los datos que facilita el ayuntamiento a finales de 2015, que de 294 familias que empezaron participando han llegado a 340. El crecimiento es muy lento. Entonces es necesario, porque las directrices europeas nos ponen en ese camino, porque el camino del reciclaje, el camino del tratamiento selectivo de las diferentes materias es una cosa que es de cajón. No podemos seguir en el mismo camino que llevábamos acá. Tenemos que darle una oportunidad a todas las materias. La materia orgánica es una materia muy importante porque significa un tanto por ciento muy importante de los residuos sólidos urbanos. Entonces, este impulso al crecimiento de estas propuestas de la participación ciudadana solo puede ir en base a campañas de sensibilización y de información. Y eso está recogido en el plan de prevención y gestión de residuos de la Comunidad Autónoma de 2020, en el que dice textualmente
que dice, señala asimismo la importancia de las campañas de información y sensibilización ciudadana para fomentar la participación en la recogida de los residuos. O sea, esto es clave. Esto es clave. Y bueno, y de alguna manera, yéndonos a lo más cercano, que es el plan de acción local de la Agenda 21 2013-2020 de este ayuntamiento, aquí se señalan que generar menos residuos y maximizar su reutilización y reciclaje es un objetivo, ¿no? Y que para ello hay que facilitar la reutilización y el reciclaje de los residuos urbanos, prestando especial atención a las nuevas fracciones, la orgánica. Y finalmente dice que, bueno, que hay que poner los medios para que se pueda hacer. Entonces, yo creo que está muy claro lo que pedimos y que, bueno, que no va a tener, yo creo que no va a tener repercusiones enormes en los planteamientos que tenéis antes de presupuestos. Esto no va a distorsionar los presupuestos, porque todo esto va acompañado, como ha ido antes, la extensión de la recogida de la materia orgánica va acompañada por la Diputación. La Diputación está liberando anualmente un dinero para estos proyectos. Y bueno, y yo pienso que el realizar campañas de sensibilización propias por parte del Ayuntamiento tampoco va a ser un volumen excesivo para decir es que nos estamos ahogando. Entonces pensamos que el Ayuntamiento perfectamente puede asumir esta propuesta, que todos los partidos que formáis parte de esta corporación podéis asumirla, ahí la tenéis, y que bueno, que asumiéndola pues expresa su compromiso con este tema, ¿no? Y que bueno, esta es una buena oportunidad. Y bueno, lo que he dicho antes, que es una propuesta ecologista y es una propuesta ciudadana, y que esperamos que la tengáis en cuenta. Eskerrik asko. Eskerrak zuri. No sé si... no sé si tenés... Soraya, si tienes algo que decir al respecto. Pepe. Sí, bueno, voy a votar a favor de la moción, pero sobre todo por el espíritu de la moción en sí, porque aquí hay un poco mezcla de enmiendas, tal. Yo no sé si se llega tarde al presupuesto, porque ya está aprobado y por lo que se nos transmitió, pues hay algunas cosas que ya se hacen y otras ya se van a hacer. Entonces, voto que sí por el espíritu y porque entiendo que pues todo lo que sea informar y concienciar y llevar a los barrios el quinto contenedor, pues está bien. Entonces, mi voto es favorable. Basuri, bai. Nosotros estamos de acuerdo. Aún lo que dice el PP, pues bueno, aunque ya se nos informó que ya se ha pedido a la Diputación y que probablemente llegue y se vaya a montar, sí lo que creemos que esta moción es importante que salga para adelante para que se vea un poco que los partidos estamos por apoyar este modelo de basura, de recogida de la materia orgánica, sobre todo porque pensamos que la materia orgánica se debe impulsar con un consenso importante para que no haya división, porque supone un esfuerzo a la población y hay que decirle a la población a los ciudadanos que hay que recoger la materia orgánica porque si no estamos produciendo mayor contaminación cuando va a las incineradoras la propia materia orgánica. Entonces, que es conveniente, cuanto más recuperemos, menos se contamina, ¿no? El hecho, si se hace luego campaña o cómo se haga, pues yo creo que se puede plantear desde la propia Comisión de Gobierno la posibilidad de hacer alguna campaña específica o lo que sea para poder seguir un poco apoyando en esta medida. Pero bueno, pues, yo creo que nosotros estamos de acuerdo cómo se plantea la cosa y creemos que es importante, pues apagamos nuestro... Sí, vamos. EH Bilduk. EH Bildu en la anterior legislatura ya llegó a un acuerdo con el equipo de gobierno para la puesta en marcha de este quinto contenedor en Pozocueche. De hecho, se puso a final de la legislatura. Y cualquier iniciativa respecto a
a este modelo de recogida selectiva, pues la vamos a apoyar y agradecer el esfuerzo a Sagarra pues, por esta iniciativa y por esta recogida de apoyos entre los diferentes colectivos. Votamos que sí. Besek. Bueno, pues nosotros nos vamos a abstener en esta moción, y no por el espíritu de la moción en sí. En la Junta de Portavoces ya hablamos que se estaba realizando, igual también un poco por desconocimiento, ¿no? Pero también porque a veces vamos un paso más allá. Está, ¿qué voy a decir yo? Fantástico la protección del medio ambiente, recuperar residuos, pero por los datos que ha comentado del primer año 294 familias y en 3 años 340, tal y como venimos ahora mismo de un debate de presupuestos, donde el presupuesto está como está. Por lo tanto, por lo que se nos comunicó en la Junta de Portavoces, hay muchas acciones que ya se están realizando. El Grupo Socialista también pondría encima de la mesa la basura neumática, la recogida neumática. Eso supone un impacto medioambiental, quitar ruidos, un montón de sitios de aparcamiento. No tengo el dato para técnicos, ya están otros, yo no tengo los datos exactos. Nuestro voto va a ser abstención, pero simplemente por eso mismo, porque si ya se está realizando, el presupuesto está como está y considero que hay otras prioridades antes de este tipo de acciones, con el impacto en 3 años de 46 familias que han utilizado el servicio. Repito, estamos hablando en otros ámbitos, como puede ser en cultura, de racionalizar cursos, de hacer una serie de recortes, que no nos dé miedo la palabra, pues si no se utiliza y no tiene un impacto social o no cala, en medio ambiente no es así, pero igual podemos recordar también el Basauria 30. En la comisión, no me voy a alargar, pero en la comisión ya puse encima de la mesa pues que hay estudios que incluso indican lo contrario, ¿no? En el tema de medio ambiente hay que buscar igual estudios también como el wifi. No voy a volver atrás, pero para que sepáis un poco cuál es nuestra motivación. El fondo de la moción, sí, pero si ya se está haciendo y llegamos hasta donde llegamos, no vamos a igual arañar del presupuesto. Por cierto, que en enmiendas se podía haber metido y la podíamos haber debatido. Bye. Pues disculpa, oye, no me entero. Bueno. Pues, ¿quién la propuso? Yo la verdad que no lo recuerdo, lo del tema. Seguramente pasaría de soslayo. No, que sí, pero que no la debatiríamos. Debatiríamos extensamente, sí, pues estaba dormida. Probablemente, como no me entero. Bueno, es riesgo. Primero agradecer el trabajo de Sagarra, como no, cualquier colectivo que en este pueblo plantea cuestiones para avanzar y para mejorar, que es lo que agradece su trabajo, sin ninguna duda. Y a partir de ahí también decir que nosotros no entendemos muy bien esta moción. Casi todas las actuaciones que están planteando en esta moción se están desarrollando. Lo que no se ha desarrollado el año pasado se ha explicado por qué. El equipo de gobierno en estos presupuestos ha incluido 35.000 euros para esto, para llevar el quinto contenedor a todo el municipio. Apuesta del ayuntamiento, que aquí, como quedan grabadas las cosas, es indiscutible de este equipo de gobierno. Y del todo ayuntamiento está claro, es indiscutible. Se comenzó como se comenzó, progresivamente, y fuimos pioneros en Vizcaya también en cómo el quinto contenedor y el tratamiento de esos residuos. Luego se ha ido avanzando y la idea es seguir avanzando, y este año hay presupuesto para ello. Y el año pasado también lo había, y evidentemente pues hubo con Diputación unas discrepancias sobre la subvención o no subvención, y 7 municipios de Vizcaya, entre ellos Basauri, nos quedamos en subvención. Bueno, Ayuntamiento, indudablemente también dentro de sus objetivos y sus prioridades, y el quinto contenedor es una, y se demuestra en la acción, y en que ya está implantado y en que hay presupuesto para seguir implantándolo, tiene que distribuir los recursos de una forma racional. Y el quinto contenedor es algo que dentro de nuestras posibilidades se ha priorizado en los últimos años. Lo que se plantea es, a pesar de que estemos haciendo todo y estemos prácticamente de acuerdo en todo, lo que se plantea es aumentar el presupuesto más para nuevas campañas.
cuando la idea es ampliar al resto del municipio, cuando tenemos unos niveles de recogida respecto a la media de lo que está recogiendo en Vizcaya muy altos, creo que el quinto contenedor, modestamente, al tener esos datos y de la comparativa, en Basauri va bastante bien, y como cualquier iniciativa de este tipo, necesita tiempo. Y ahora toca ampliar el resto del municipio. Y ampliar la concienciación, evidentemente, es necesaria, pero hay que decir lo que hay que decir, que la medida de recogida está siendo muy buena en esos barrios. Y la prioridad a nosotros presupuestaria en este momento es ampliar el resto del municipio. Y evidentemente colectivos también como Sagarra que reciben subvenciones por parte del ayuntamiento también para difusión y concienciación, que nos consta que también lo utilizan para ello y por eso también reciben subvenciones. Por otra parte, se contempla una campaña de información y concienciación general con la implantación del quinto contenedor del resto del municipio. Se contempla dentro de la partida una campaña de concienciación e información general a todo el municipio. Y además queremos que se haga en San Miguel y en Pozocueche un dinero más. Yo con todo respeto, y también un poco viendo el posicionamiento de las fuerzas políticas, que me parece totalmente oportuno, esto es más dinero. Por un lado, algunos estamos aprobando que se destine más dinero extra a un tema de difusión, en un tema que ya ha hecho una campaña de difusión y que tiene unos resultados excelentes, pero así es todo. Estamos planteando que se gaste más dinero en difusión o se invierta, según como lo veas. Por otra parte, para difusión y comunicación, pero por otra parte, hacemos enmiendas al presupuesto municipal diciendo que se recorta la mitad lo que se gasta en difusión y comunicación. A mí estas cosas no me cuadran. Para algunas cosas sí, para otras no. A mí esto no me cuadra mucho. Yo creo que dejar claro otra vez nuestro compromiso, conseguir extendiendo el quinto contenedor. Siempre, obviamente, conjugando esto con las posibilidades del municipio. Y repito, está presupuestado, pero lo que no vamos a hacer es, cuando la prioridad a nuestro juicio, por recursos y por presupuesto, es ampliar el resto del municipio, gastarnos un dinero extra cuando va a haber una campaña general. Vamos a votar que no, y vamos a votar que no por esto, pero quiero que quede recogido. El compromiso de este equipo de gobierno es claro y así se ha reflejado presupuestariamente año tras año. Ahora, si queremos ir más allá, si queremos, todos queremos, pero nosotros tenemos que administrar lo que hay, y lo que hay es lo que hay, ni más ni menos. ¿Me permitís esto? Es que la verdad me ha parecido una salida de tiesto lo de que no me entero. Vamos a ver, Pat, yo también quiero que quede en acta. Esta moción no ha pasado por ninguna comisión de Hacienda. Fue Basauri Bai que presentó una enmienda para el quinto contenedor. Quiero, por favor, en este pleno que nos aclaremos. ¿Sois Podemos? ¿Sois Basauri Bai? ¿Sois Sagarrak? Quiero decir, sí, no, porque he dicho esto se podía haber metido en enmienda y me decís, esto se ha tratado como el grupo Basauri Bai. Estamos hablando de Sagarrak. Soraya, no, es que me molesta lo de no me entero. Porque vamos a entrar en un rifirrafe cuando estamos hablando de una moción y votándola. No, ya, pero hay ya cosas... entiendo que se digan cosas que luego no... Evidentemente, pero... que te digan en un pleno es que no te enteras, cuando resulta que hay gente que se le olvida las comisiones, ya vamos, tela marinera, ir a las comisiones. Vale. Yo creo que vamos a mantener un poco la calma. Hay una cuestión que distinguir. Nosotros, igual que hemos estado con todas las asociaciones de vecinos, por eso hemos presentado propuestas en todos los barrios prácticamente, que me vengáis diciendo que hemos hablado también con Sagarra, con grupos de mujeres también hemos hablado, podemos presentar nosotros en función de lo que nos llega o de lo que nos dicen, podemos presentar, y Basauri Bai presentó una historia que nos ha aprobado y ya está. Que decimos que en presupuestos valoramos, y hemos dicho también cuando hemos hablado al principio que habíamos propuesto que había una disminución en el medio ambiente, en cuestión del medio ambiente. Hemos hecho esa crítica. También, como se ha hablado también en el tema de que, por ejemplo, si nosotros... Yo creo que no modero yo, pero claro, si se me corta a mí... Oye, luego si quieres habla, pero no nos interrumpamos. Hemos propuesto sacar un dinero, un millón de otros sitios que no os guste, pero nosotros sí hemos planteado otras bases. Hemos ido con toda la buena voluntad, que no aquí, ¿qué somos? Nosotros somos Basauri Bai y
somos algunos de nosotros, o nosotros dos, somos miembros de Podemos, si lo quieres saber. Y aquí hay gente que es de diferentes asociaciones, algunos de ellos hay de otras diferentes asociaciones sociales. Y yo te lo aclaro, porque dices que no sabes quién y nada más. Y No, por favor, concreta. me has dicho, no te enteras, yo estoy hablando de una moción de Sagarrak y me dices que esto se ha tratado, lo habremos tratado a través del grupo político Basauri Bai en una enmienda, pero no de lo que está. Creo que Javi sabe perfectamente lo que quiero decir. Por lo tanto, eso te pido por favor, Bobby, que en los plenos lo de no te enteras y este tipo de cosas, claro, pero es que, claro, pero claro, entiende también, yo perdón, no, disculpas en todo caso, perdón, no Bueno, tengo os esa pido capacidad. en ese pero sentido claro, mesura a todos. Claro. Además la pido siempre, a todo el mundo. Y cuando yo igual me extralimito es porque del otro lado se me ha atacado, injustamente. Perdón, sobre el tema que estábamos, me gustaría solo hacer un apunte, que se me ha olvidado, perdonadme. Por cierto, asociaciones que hablan con todos y también con el equipo de gobierno, y algunas han transmitido su extrañeza por este tema, pero esto, pero lo tenéis en presupuesto, pero lo ibas a hacer, pues sí. Entonces esto, sin más, lo dejo ahí. Cada uno que saque sus conclusiones. Hurrengo puntua, mesedes. Sortzi. Grupo Mixto PP taldeak aurkeztutako mozioa, zergak eta tasak ordainketa nahierara sistemaren bidez pagatzeko, beti ere, kudeaketa, zerga bilketa eta ikuskaritzako ordenantza fiskal orokorrean dagozkion aldaketak eginda. Vale, bueno, breve, que ya parece que no, pero eso se alarga un poco. Bueno, sin más, la propuesta es implantar en el municipio, pues cuando sea oportuno, el sistema de régimen de pago a la carta de los impuestos. Actualmente hay la posibilidad de pagar de forma fraccionada en dos plazos el impuesto de tracción, el IBI y el IAE. Esta propuesta lo que hace es ampliar la posibilidad de pagar otros tributos, así como también ampliar la posibilidad del fraccionamiento y que se pueda pagar en 1, 2, 3 o hasta 4 veces los impuestos municipales previa domiciliación. Entonces, es un sistema que va a animar a que la gente domicilie los impuestos y es un sistema pues, que va a permitir que esas economías domésticas pues, puedan gestionar de mejor forma sus tributos. Hubo una enmienda transaccional. Sí, esa. Sí, se comentó en la Junta de Portavoces. Yo creo que Toño tiene... Bueno, si no lo leo. Sí, prefiero que la leas. Sí, sin ningún no problema, tengo por Toño. escrito. Se propuso en la Junta de Portavoces transaccionar la moción que proponía el Grupo Popular. La leo tal cual. Incluir dentro del primer punto, el Ayuntamiento de Basauri se compromete a avanzar para elaborar y poner en marcha un sistema de pago a la carta que permita domiciliar los recibos de padrón o cobro periódico en una cuenta de domiciliación bancaria, con lo que poder pagar la totalidad de los impuestos y tasas municipales sin recargo al interés en el plazo de las personas interesadas elija, ya sea mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual. Es decir, se incluiría el avanzar en eso, en lo que propone en el pago de la carta que propone el Grupo Popular. Y el segundo, el Ayuntamiento de Basauri se compromete a modificar, aquí incluir una modificación, y sería el Ayuntamiento de Basauri, una vez se implante el nuevo sistema, se compromete a modificar la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección con el fin de adaptar la normativa vigente a esta modalidad de pago a la carta. Sería incluir esos dos pequeños matices en la propuesta del Grupo Popular. Con la venia. Entiendo que el proponente de la moción acepta la transaccional. Para Sí, acepto la transaccional. Vale. Bozkatuko orduan votamos, Gabriel. Bai. Basauri bai. EH Bilduk. A2. PSEk. A2. EAJ. Bai, A2. Hau batez, beraz. Ederto. Hurrengo puntua.
Bai, eskaerak eta galderak, herritarren aldetik ez dago, ez dakiz egon partetik baten bat, ez badago, nahiko luzea izan da, arratsalde on bat pasau.